Desde hace un par de meses, el gobierno mexicano está impulsando lo hecho en México para fortalecer la economía del país, con un enfoque en generar empleo y desarrollo económico local y nacional. También ha respaldado programas como la compra de productos nacionales y el fortalecimiento de industrias mexicanas, alineándose con su agenda de economía interna. En México existen muchas mentes brillantes en diversos campos, y es ahí en ese rubro donde también ha puesto empeño el gobierno mexicano. A través de la secretaria de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el primer evento al estilo Shark Tank, y a fin de impulsar los proyectos locales, la Secretaría de Economía puso en marcha el foro Hecho en México, Mentes en Acción, con el objetivo de buscar vincular a los emprendedores con inversionistas y organismos públicos. En este evento participaron 13 inventores que desfilaron con sus propuestas sobre diferentes temas y dejaron sorprendido al mismo Marcelo Ebrard y a los inversionistas presentes. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que uno de los compromisos del gobierno federal es respaldar a este sector, pese al entorno político-económico global que existe. Veamos con atención este primer evento, que sin duda alguna te sorprenderás por la capacidad que tienen estos inventores mexicanos. Bienvenidos a Hecho en México, Mentes en Acción. Hoy estamos aquí para ver ideas cobrar vida. Aquí las mentes creativas se pondrán en acción y los proyectos mexicanos brillarán con todo su potencial. A lo largo de esta sesión vamos a conocer a 13 inventoras e inventores que no solo traen grandes ideas, sino también el corazón y la pasión para transformar a México. Antes de empezar, me gustaría darles la bienvenida a nuestras empresas ya certificadas Hecho en México. Bienvenidas, por favor, todas de pie y demos un fuerte aplauso para ellas. Algo que nos emociona muchísimo compartir con ustedes es que hoy nos acompañan fondos de inversión, empresarias y empresarios, inversionistas ángeles y aliados estratégicos que no solo vienen con ganas de conocer talento, sino listos para invertir en el talento nacional. Un verdadero orgullo tenerlos aquí como parte de esta comunidad en acción. Bienvenidos y bienvenidas. Y para hacer esto aún más emocionante, contaremos con la presencia de nuestras y nuestros expertos, que no solo escucharán cada propuesta, sino que darán retroalimentación directa y de la buena. Y si están listos, podrán invertir, apoyar o aliarse con nuestras y nuestros inventores. Así que pónganse cómodos porque esto se va a poner muy interesante. Así que antes de escuchar a nuestros inventores, les pido, por favor, que escuchemos a nuestro anfitrión, el secretario de Economía, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por estar aquí. Diré muy brevemente que afortunadamente estaba yo pensando cuál iba a ser el mensaje si el resultado de la llamada hace rato hubiese sido otro. Habría sido como un cómo nos apapachamos todos, ¿no? Afortunadamente tenemos buenas noticias. Diría en síntesis que lo que logró la presidenta hoy en la mañana en su llamada significa que México tiene un trato mejor que casi cualquier otro país del mundo. Hoy en día 90 días nada más los tiene China y el 84% de nuestro comercio exterior no tiene tarifas o aranceles. Entonces es muy buena noticia. Bueno, dicho esto, comentarles de qué se trata lo de hoy, y soy muy breve porque tengo 3 minutos. Es reunir 3 comunidades que normalmente no nos reunimos en México. Desde luego el sector público, que normalmente tendemos a hablar entre nosotros, por lo regular, e interpretamos la realidad como pensamos que debe ser. La comunidad de fondos e inversionistas que tienen sus propias preocupaciones y presencia en el mercado. Y una tercera comunidad que es nuestra obligación apoyar, ubicar, que diría yo que es una comunidad innovadora. Van a ustedes a ver proyectos el día de hoy que tienen ciertas cosas en común. Son ideas nuevas, pero llevan años trabajando muchos de ellos. Hay proyectos que llevan 10 años, atrás de los 3 minutos.
Segundo elemento en común, todas son riesgos, son ideas nuevas. En México no se hacen esas cosas por lo regular. Estas personas lo han pensado así. No quiero decir que sean las únicas que hagan ideas nuevas, sino que además de tomar el riesgo, se han propuesto llevar a cabo la formación de una empresa. Y esto último, están buscando cómo crecer, y por eso coincidimos todos los que estamos aquí. Si pensamos el futuro de nuestra economía, la única forma que tenemos de cambiar sustancialmente nuestra realidad social, económica y también nuestro peso relativo es apoyando estas iniciativas. Si nosotros creamos un ecosistema en donde esto deje de ser la excepción para ser la norma, desde luego que México va a tener éxito. Entonces, el día de hoy hay mucho trabajo atrás, muchas personas involucradas, 3 comunidades presentes, y les deseo el mayor de los éxitos porque el día de hoy es un inicio. Nos vamos a volver a ver dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, y cada vez van a ser más innovadoras, más innovadores, más fondos, vamos a traer más recursos también del exterior y vamos a tener éxito, como han tenido todas las personas que están aquí. Tenemos éxito y queremos que muchos más tengan éxito. Y México va a tener éxito. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestro anfitrión por este mensaje. Esto es Hecho en México, Mentes en Acción. Así que prepárense para dejarse sorprender, inspirar y, por qué no, apostar por el futuro. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestros inventores. Edgar David Camacho Flores es un divulgador científico, conferencista, escritor y emprendedor que se ha convertido en un referente en temas de ciencia, tecnología, inteligencia emocional, paz, medio ambiente y derechos de la infancia. Desde temprana edad ha ofrecido talleres, charlas y contenido digital enfocado en despertar la imaginación, el pensamiento crítico y la empatía en niños y adultos. Con una visión global y un corazón profundamente conectado con las causas sociales, representa una nueva generación de líderes con propósito. ¿Sabían ustedes que la inteligencia emocional puede salvar la vida de sus hijos? Hola, ¿qué tal? Soy David Da Vinci y él es Cito, parte del equipo de Macayos, plataforma digital que saldrá al mercado en junio del 2026. Pero antes de continuar explicándoles qué es Macayos, me gustaría comentar algunas cifras alarmantes proporcionadas por el INEGI que involucran niños de 6 a 13 años. Y es que 7 de cada 10 estudiantes presentan ansiedad, 8 sufren bullying y 6 ya probaron alcohol o drogas antes de los 13 años. En México, lamentablemente, no recibimos educación emocional en ninguna etapa de nuestras vidas, lo que nos lleva a tener grandes problemas sociales y a no saber gestionar nuestras emociones. Algunas escuelas privadas han tratado de ofrecer apoyo con métodos tradicionales, los cuales no están funcionando. Y se los digo por experiencia propia, porque soy un niño y vivo esto día a día. Yo sufrí de bullying por muchos años, hasta que un día dije, basta, hasta aquí, no puede estar pasando esto en México, hay muchos problemas y claro que no me podía quedar con los brazos cruzados, así que decidí poner mi granito de arena con Macayos, app creada con inteligencia artificial que de manera lúdica y divertida enseña a niños, niñas y jóvenes a gestionar sus emociones de manera lúdica y divertida. Imagínense, para que se expliquen más lo que es Macayos, imagínense que aquí tengo una licuadora y para hacer Macayos necesito 3 ingredientes. 1, tecnología. 2, la plataforma de Duolingo que todos conocemos de idiomas con experiencia, copas, aprendizaje, retos, racha. Lo echamos y también echamos la película de Intensamente, la echamos, la licuamos y sale Macayos. ¡Voilà! Sale Macayos. Entonces, eso es Macayos. Macayos cuenta con un MVP funcional validado por diferentes colegios
y con resultados muy positivos. De parte de los alumnos, de parte de los padres de familia y de parte de los maestros. Macayos cuenta con un modelo de negocios B2B, B2C y B2G, con un modelo de licencias para cada macayito, es decir, para cada niño, para cada grado escolar. Buscamos alianzas estratégicas y una inversión presemilla de 950,000 pesos por el 15% de Macayos. Buscamos patrocinadores y alianzas estratégicas con el gobierno para llegar a cada rincón de México. Te invito a subirte al tren y cambiar las vidas de muchos niños. Adelante, expertos. Empezar por decirte, mi querido Edgar, que eres un gallazazazo. De veras, wow, me tenías con la boca abierta. Perdón, Edgar, que voy a interrumpir un segundo tu pitch para otra cosa. Lo que dijo el secretario, no sé si le dieron el golpe de la importancia que tiene. Yo solo quiero muy rápido pedir un aplauso para nuestra presidenta y para nuestro secretario. O sea, creo que no hay ningún país sin tarifas como nosotros, ¿no? O China. Ninguno. Wow. Pues sí. Y no soy barbero, me cae, pero de verdad, esto es bien importante. Felicidades, secretario. Bueno, yo estoy dentro, Edgar. A ver, creo que el problema más importante que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, es lo que estás tratando con esta aplicación. Me encantaría platicar mucho más contigo, entenderla bien, entender tu evaluación, que fue lo único que hiciste pésimo, porque está carísima y todavía ni existe, compa, ¿o no? No, está en desarrollo. Entonces no se te hace mucho 950,000 pesos por el 15%. Ver, ¿Sabes en cuánto la estás valuando? Miren, sí soy bueno para los números, pero mira, nuestra inversión inicial para el desarrollo de la plataforma fue de 9.5 millones de parte del desarrollador. Hacer la plataforma cuesta 9.5 millones de pesos. ¿De dónde sacaste esa lana? Del desarrollador, el desarrollador lo está invirtiendo. ¿Y cuánto tiene de la empresa? Él tiene el 25%. ¿Y el otro 75%? El otro 75% lo dividimos en partes del equipo. Yo claro que tengo el 51% y lo vamos a dividir. ¡Qué bien lo dividiste, carnal! Y lo bueno es que no eras bueno para el número, imagínate si hubiera salido bueno. No, yo lo veo muy bien, yo también me encanta, yo estoy dentro y además me gustaría ayudarte a promocionar esto, porque lo importante es la adopción. Lo más relevante es cómo vas a competir con los algoritmos de las redes sociales, que están todos los chavos metidos y conectados, adictos, para que puedan tomar parte de su tiempo y dedicarlo a eso. Entonces, en eso a mí me encantaría ayudarte. Y felicidades, Edgar. Gracias. Yo también quisiera, Edgar, gracias. Qué inspirador, ni te ves nervioso, qué gran speech, felicidades. Muy bien estudiado, además en el punto no te tardaste ni un segundo más. La verdad es que subiste la vara a los que te siguen, ¿eh? Yo también estoy dentro, me va a encantar apoyarte. O sea, siento que en esta parte de desarrollo, de uso de inteligencia artificial, de cómo puedes explotar el tema de tecnología, creo que hay mucho que aprender ahí. Y también la parte de acercarte, en mi caso, a tantas mujeres que son mamás también y que van a estar bien interesadas en que sus hijos sean usuarios de tu aplicación. Entonces, felicidades y feliz de acercarme después contigo. Muchas gracias. Edgar, si me permites, antes de que cerremos, la verdad que admiro el proyecto que estás desarrollando y a la edad que tienes ya le has negociado a tus socios el 51%. Así que aparte de bueno en números, eres bueno negociando. Yo creo que ya te llevaste a varios inversionistas estratégicos muy buenos, pero sí quería ofrecerte, me gustó mucho lo que hablaste del modelo B2B y B2G.
porque creo que esta es una muy buena manera de escalar un proyecto con un impacto tan importante. Yo personalmente trabajo en un mundo de B2B, B2G muy intenso y me encantaría acompañarlos como parte de esta estrategia, así que también cuenta conmigo como parte de los inversionistas que te queremos acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, expertos. Antes de cerrar, me gustaría regalarles este corazón, el primero que lo quiera. No. Al que escojas tú para invertir en tu empresa. Uy. Arturo. Sí. Gracias, carnalito. Eres un... Gracias. Ahora sí, fondos, empresarios, inversionistas, ángeles y aliados, levanten sus paletas. Tomamos nota. Muy bien. Y ahora sí, les pido por favor un fuerte aplauso para despedir a David Camacho. Sigamos con el siguiente proyecto. Ramón Alejandro de Hoyos Cantú es un biotecnólogo genómico, fundador y CEO de ALICE, empresa de biotecnología ambiental enfocada en preservar el agua y la salud de las personas. Es Fellow de la Royal Academy of Engineering de Reino Unido y presidente de la Asociación de Líderes en Innovación de Reino Unido y México. Ha obtenido el Premio Estatal de Emprendedor en Impacto por el Gobierno de Nuevo León y ha aparecido en la lista de las 100 personas más innovadoras de Latinoamérica por la revista Bloomberg. Muchísimas gracias, qué gusto. Mi nombre es Ramón de Hoyos y hoy les vengo a hablar de un problema distinto, el problema más grande que tiene la industria actualmente, el agua residual que generan. Pero también les vengo a hablar de una alternativa sustentable, innovadora y hecha en México que atiende a este problema. Nosotros somos ALICE y utilizamos la biotecnología para limpiar el agua, capturar carbono y generar nuevas fuentes de valor para la industria. Y el problema se ve así, por ejemplo, una industria de alimentos y bebidas requiere de una inversión millonaria para una planta de tratamiento que después necesita estar manteniendo año con año. Por esto, el 80% del agua residual que generamos en México se vierte a los ecosistemas sin ser tratada, contaminando ríos, mares, lagos. Pero, ¿y si les dijera que el agua residual es uno de los activos más fuertes que tienen? ¿Me creerían? En ALICE, nosotros no vemos agua residual, vemos una oportunidad de oro. Nosotros creamos una biofábrica modular automatizada que transforma el agua residual de la industria en nuevas fuentes de valor. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el motor biotecnológico más importante que existe en el planeta, las microalgas. Les explico. Al igual que en esta lámpara, en nuestro sistema industrial, hay millones de algas microscópicas que reciben el agua contaminada con nitrógeno, fósforo, sales y diferentes contaminantes como el CO2, y el resultado es una triple transformación. Primero, agua que se transforma en agua limpia que se reutiliza dentro de los procesos industriales, disminuyendo la huella hídrica de las industrias. Segundo, por cada gota de agua que limpiamos, estamos capturando directamente dióxido de carbono de la atmósfera de manera simultánea, reduciendo la huella de carbono. Y tercero, generamos nuevos productos. Las algas transforman los contaminantes en proteínas, carbohidratos, aminoácidos y lípidos específicos, transformando así un pasivo ambiental en un activo económico. Esto es algo que ya estamos trabajando aquí, con grandes gigantes de la industria como Nestlé y Estée Lauder. A lo largo de nuestro camino hemos sido reconocidos como la empresa de tecnología limpia más importante de México. Y también hemos sido reconocidos como el mejor proyecto para el agua en Latinoamérica por parte de Premios Latinoamérica Verde. Somos una empresa que trabaja bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al día de hoy hemos reutilizado más de 50 millones de litros de agua y capturado más de 500 toneladas de carbono. Y ahora estamos listos para escalar. Estamos levantando nuestra ronda de capital para dar el siguiente paso en todo esto, desarrollar nuevos pilotos industriales y transformar la biomasa en nuevos productos innovadores que ayuden a la industria. Sharks, interesados, estoy aquí para promoverles y ofrecerles ser parte de la nueva transformación de México, una sustentable. Buscamos alianzas estratégicas con visionarios que, al igual que nosotros,
comprendan que el futuro de la industria no está en ser menos contaminante, sino en ser activamente regenerativa. Muchas gracias y sigamos transformando nuestras vidas con biotecnología. Adelante, expertos. Hola. Hola. Felicidades, Ramón, suena increíble. Creo que Muchas tengo un gracias. par de preguntas para entender el modelo de negocio. Claro. ¿Cómo hacen dinero? Nosotros inicialmente desarrollamos un piloto industrial de diferentes tipos, dependiendo del alcance que quieran en el agua final, es el costo. En base a esto determinamos cuáles son los beneficios que se obtienen con su agua residual y a partir de ahí escalamos con un modelo de servicio. Tanto si la industria quiere formar parte de los rendimientos de la biomasa o nosotros financiamos los sistemas y generamos ese círculo virtuoso a través de la biomasa que nosotros comercializamos. Generamos de esa forma nuestro... Ok. ¿Y el producto ya está en pilotos industriales? Es correcto. ¿Y cuál es el cuello de botella para crecer más rápido? ¿Dinero? El cuello de botella principalmente es apoyo en regulaciones. Necesitamos apoyo en ese sentido. El sector se ve muy enfocado al tema de tratamiento de agua. Nosotros somos un proceso de biotecnología aplicado al agua, diferente. Entonces, el modelo principalmente se basa en eso y para escalar necesito que los aliados comprendan estas vías sinérgicas de trabajo y que también decidan invertir y trabajar con su agua para generar nuevas vías de valor. Tiene una tarea el secretario aquí. Hola, yo tengo, a ver, nada más para entender. Claro. Uno, ¿el costo por metro cúbico Sí. es rentable como negocio o requieres de una regulación para que sea un camino ecológico? O sea, porque son dos cosas diferentes. Sí. No digo que no sea necesaria una y la otra, Sí. pero solito como negocio, pensando que no hay regulación, Sí. ¿es rentable el costo de capital y después el costo de operación por metro cúbico y el producto que tienes terminado? Totalmente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, si una empresa gasta 50 pesos por metro cúbico, nosotros reutilizamos el agua, reducimos los químicos hasta en un 90% de su proceso de tratamiento, hay ahorros directos ahí, y a través de la compra o acuerdos de compra prolongada del agua, nosotros les otorgamos a ellos ahorros extra en ese sentido, entonces a ellos no les cuesta, nosotros generamos ese valor a partir de todo este círculo virtuoso. ¿Cuánto tiempo es el periodo de recuperación del capital invertido en la planta? Una planta de aproximadamente $1 millón, que trataría aproximadamente 1 millón de litros de agua por día, se recupera en aproximadamente 8 meses con pura biomasa, sin tomar en cuenta el agua, sin tomar en cuenta los bonos de carbono. Y Pura entonces, biomasa. si es tan rentable la recuperación tan rápida, ¿para qué necesitas el cambio de regulación? Para que tecnologías como las de nosotros no queden en un vado en las regulaciones para las industrias, porque la industria tiene ciertas regulaciones que tiene que cumplir y tecnologías como las de nosotros, que entramos en diferentes partes del proceso, nos vemos perjudicadas frente a los clientes, porque ellos no comprenden cómo eso le va a afectar en base a la regulación. Si hubiera unas instrucciones claras, pudiéramos escalar de mucho mayor manera, mucho más rápido. ¿Puedes explicar qué regulación para que te entendamos mejor? Claro que sí. En otros países del mundo se está viendo todo el tema de la reutilización potable o de agua industrial, volverla a ser potable. O sea, es la calidad del tratamiento. Correcto. Las tecnologías que se requieren de tratamiento, la biotecnología debe estar en un segmento específico que no es tratamiento de agua, sino un proceso de innovación biotecnológica que sirve para este recurso. Y ahí es donde se encuentra ese vado legal que las industrias no comprenden y es difícil muchas veces poder avanzar con ellos en escalas más grandes a raíz de eso. ¿En qué países funciona esa regulación? En diferentes partes, en Estados Unidos, en Europa, ya se tienen todas esas regulaciones. Básicamente es el conjunto de tecnologías. Es la norma oficial para tratamiento. O sea, ¿qué debes producir? ¿Qué es la calidad del agua tratada? Es correcto, las tecnologías involucradas. O sea, que tú pudieras decir, estamos utilizando biotecnología para el agua y cambiar esa parte. Yo diría nada más para cerrar, es hacia donde vamos a ir porque tienes estrés hídrico en casi todo México. Entonces, las regulaciones sobre tratamiento de aguas seguramente se van a endurecer mucho los próximos años. Esperemos. Bueno, entendido. Lo necesitamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, expertos. Ahora sí, fondos, empresarios, inversionistas, ángeles y aliados, levanten sus paletas, por favor. Manténganlas levantadas unos 10 segundos para que podamos tomar nota. Listo, muchas gracias. Ahora sí, por favor, Gracias. demos un fuerte aplauso para Ramón de Hoyos. Gracias.
Sigamos con nuestro siguiente participante. Giovanni Angelucci Carrasco es un emprendedor mexicano y fundador de Horizon Tech, empresa dedicada al diseño y fabricación de aeronaves ligeras. Junto a Eduardo Carrasco, creó Horizon Tech con la visión de desarrollar aviones mexicanos innovadores, seguros y eficientes, incorporando tecnologías avanzadas y materiales compuestos. Su valor ha posicionado a Horizon Tech como un referente del sector aeroespacial en México, fortaleciendo capacidades nacionales en ingeniería, manufactura y certificación. Muy buenas tardes, mucho gusto, secretario, muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría por darnos esta grande oportunidad de visibilidad y que más mexicanos conozcan pues, la nueva era de la aviación en México. Me presento, bueno, abróchense los cinturones porque pues, vamos a empezar. Mi nombre es Giovanni Angelucci Carrasco, soy mexicano de nacimiento, mamá mexicana, papá italiano. Nadie es perfecto, gracias a Dios. Y en estos años lo que hemos desarrollado es una plataforma de ingeniería, gracias al talento mexicano, que nos permite desde la idea conceptual, o sea, el bostejo, realizar un producto final validado, probado y en fase de certificación final. ¿Qué quiere decir? Nuestro producto final, que es lo que están viendo, es el Halcón 2.1, nuestro producto comercial, que es una aeronave biplaza deportiva ligera que está optimizado a través de esta plataforma con temas de, por ejemplo, nuestro perfil ALAR salió de algoritmos genéticos, tenemos capacidad de análisis, de optimización para realizar una aeronave eficiente y sobre todo, aparte que sexy, porque está muy bonita, también muy rentable. ¿Qué quiere decir? Les hago un ejemplo. Ayer me vine volando desde Celaya, donde tenemos ya nuestra nave, tenemos ya, digamos, pronta la producción. Me vine en vuelo y Celaya, Tizapán, nos tardamos poco menos de una hora de vuelo y hemos gastado como 450 pesos de gasolina premium, porque estas aeronaves no utilizan nada más gas avión, sino podemos utilizar gasolina premium. Entonces, todo esto para que uno de los mercados principales son las escuelas mexicanas. En México hay más de 190 escuelas que en su mayoría están utilizando aeronaves de los 70 y de los 80. Son aeronaves viejas, algunas que en realidad están paradas porque ya no hay refacciones y las escuelas están llamadas a la formación de los próximos pilotos. El mercado mundial va a demandar más de 650,000 pilotos nuevos y México y América Latina pues están llamados a esta nueva aventura y las aeronaves que están utilizando pues no tienen nada que ver con lo que podemos ofrecer con nuestra aeronave. Es una aeronave tan eficiente que si calculamos, por ejemplo, el costo efectivo para una escuela es alrededor de 1,100 pesos la hora, calculando gasolina, calculando el costo del instructor, y eso hace que realmente en la actualidad el promedio de la venta de la hora de vuelo de instrucción es alrededor de 4,300 pesos. Entonces ahí hay una gran utilidad. Casi. ¿Qué pedimos? Realmente lo que estamos buscando es, bueno, ese sería el mercado. El mercado es de más de $2 billones estimado al 2029. Hubo un cambio impresionante y el nuevo mercado va a llegar hasta los $20 billones. En Horizon Tech tenemos la tecnología para poder entrar en ese mercado. Lo que buscamos son aliados, inversionistas estratégicos para ser parte de esta nueva era aeroespacial, aeronáutica mexicana. Muchísimas gracias. Perdón si me paso. Adelante, expertos. ¿Hoy? Bueno. Mayday, agárrate. Mayday. Abróchate el cinturón, compadre. Vale. No, felicidades, está padrísimo el avión. Muchas gracias. ¿Ya de veras te veniste volando en eso desde allá? Va a sonar un poco fifí, pero sí es. Me vine con el avión que diseñé y fabriqué, pero en realidad... con ese avión me fui hasta Lakeland, en Florida. Bueno, oye, a ver, preguntas puebleando. concretas. Vale. ¿Cuánto vale un avión de estos? Si lo quieres
fabricar y cuánto se lo venderías al público? Pues si lo queremos fabricar, más o menos el precio está en $115,000, fabricación aquí. Y precio de venta está entre 200, 250,000, dependiendo de la motorización y la aviónica, que son los dos factores que pueden cambiar el precio. Dices que tu mercado más importante pueden ser las escuelas. Correcto. Lo que ve una persona que esté estudiando para ser piloto aviador en tu avioncito, perdón, no es despectivo, pero está chiquito. Bueno, es un doplaza, ¿sabes? ¿Lo que ve ahí le sirve para volar un avión comercial? Claro que sí. De hecho, las escuelas ya no quieren invertir en aeronaves nuevas. Históricamente se utilizaron siempre los Cessna 150, 172. Los 150 desde 1969 ya no se producen. Los 172, por ejemplo, nuevo, hoy cuesta más de $650,000. Y no es un problema de México, es un problema también de las escuelas de Estados Unidos, que ya no quieren invertir tanto dinero para la formación, cuando ya hay este tipo de aeronaves que en realidad son mucho más eficientes, menos caras, el mantenimiento cuesta una fracción y realmente es un producto que puede responder cabalmente con todos los requisitos para la formación de pilotos. Y mi última pregunta, ¿tu modelo de negocio es rentarlos para las escuelas, venderlos? ¿Quiénes serían tus clientes además de las escuelas? O sea, ¿cuál es tu modelo de negocio? Mira, son tres. Escuelas, pilotos privados que quieren volar por placer, como en el caso que me vino en vuelo, y también para vigilancia aérea. Eso pueden ser estados, gobiernos, porque podemos tropicalizarlos fácilmente con cámaras, sensores, para el tipo de vigilancia que se necesita. Puede ser, y lo más importante que es de pronta respuesta. O sea, teniendo estas aeronaves podemos salir y llegar para dar asistencia a operativos, no sé. Entonces, en realidad tiene muchas áreas de oportunidad. Y lo del negocio, pues es venta a escuelas, pero también, como dice, se pueden rentar, porque es ahí donde realmente podríamos también tener un gran negocio. Está bien interesante. A mí sí me gustaría luego platicar contigo. Está muy padre. Para fertilizantes también supongo que sirve, ¿no? Para fertilizantes deberíamos de modificarlo, porque los fumigadores clásicos tienen otra configuración para que sean más eficientes. Pero en realidad lo más importante en donde quiero hacer hincapié es que no es que estamos copiando un proyecto o hemos hecho ingeniería inversa de algún avión que alguien más ha diseñado. Eso es fruto del diseño y del talento mexicano. Eso es lo más importante. En estos años, tal vez el secretario lo sabe, nos costó sangre, sudor y lágrimas, porque no es lo mismo diseñar y fabricar una aeronave aquí en México que en otros países donde ya tienen desarrollado todo lo que son. O sea, desde la misma academia, ¿no? Tienes ingenieros preparados. Aquí tuvimos que hacer toda la formación del capital humano. Entonces, creo que tiene un valor agregado impresionante. Perdón, una última pregunta es que a mí me encantaría invertir, pero me daría pavor que un día vendamos un avión y se caiga. Me daría pavor, porque me meten al bote. Bueno, ¿Qué me puedes decir de las...? Sí. Bueno, es una actividad riesgosa, no es que los Cessna no se hayan caído. Se acaba de caer un 737, un 777, o sea, en realidad es una actividad riesgosa. Es como decir, hago un coche y que nadie se mate, pues eso depende de otros factores. Definitivamente nuestra obligación como fabricantes es cumplir cabalmente con las normativas nacionales e internacionales en temas de seguridad y de cumplimiento. Nosotros tenemos en nuestra pequeña fábrica, que va a crecer muchísimo, todo el sistema de calidad que nos pide la autoridad, y más estamos implementando también el sistema de AS9100D para que ese tipo de problemas no sean problemas que se puedan atribuir a una mala fabricación, es correcto. Nosotros no podemos llegar, o sea, lo que podemos ofrecer también a los pilotos son cursos especializados, avanzados, como las maniobras que acaban de ver, ¿no? Esa es la parte divertida, porque al final de cuentas son maniobras avanzadas. Es una aeronave que le hemos llevado hasta 6G. 6G es cuando tu cuerpo ya no pesa 100 kilos, sino empieza a pesar 600 kilos. Entonces, estructuralmente estamos muy seguros y muy convencidos del producto que estamos por ofrecer o ofreciendo. Y quizá valdría la pena, yo agregándote en favor de lo que está planteando, es un proceso de certificación. En México nada más tener en cuenta lo siguiente. Desde 1923 no hemos hecho aviones en México. Teníamos los talleres aeronáuticos nacionales. En esos talleres se creó la hélice Anáhuac, muy famosa, y muchos modelos de aviación. Por eso se vinculó a los convenios de Bucareli y todo eso.
El caso es que dejamos de hacer aviones. Giovanni y su equipo es un equipo muy extraño porque de repente dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos aviones? Primero. Segundo, de las opciones de tropicalizar aviones que ya existen, avionetas, hagamos uno cuya ingeniería se haga en México. Y entonces llevan una década atrás de lo que nos acaba de decir. Entonces, ¿qué sigue? La certificación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, que cuando fue Giovanni le dijeron, ¿qué? Porque él llegó y dijo, vengo a presentar el proyecto para un avión. No hay ni quien se encargue ahí de eso. Pero Nadie en México había llegado a decir eso. Por eso lo registramos. Bueno, entonces ellos van a obtener la certificación mexicana que ya lleva un buen tiempo. Son muchas exigencias porque lo que tú te preguntaste es la pregunta principal del que va a firmar, porque ese sí tiene responsabilidad legal. Y paso siguiente es la certificación en Estados Unidos, por eso lo invitaron. Fue a Estados Unidos con la avioneta y le dijeron, ¿por qué no la certificas aquí? Te tardas un mes. En México son 2 años. Le dije, no hagas eso porque entonces sí vamos a perder el hecho en México. Porque se vuelve avioneta americana, no norteamericana. Bueno, esa es la historia, entonces solo quería decir eso. A nosotros en el gobierno nos interesa mucho porque llevamos 100 años en hacerlo y ustedes lo han hecho. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, expertos. Levantemos las paletas, por favor. Muy bien, demos un fuerte aplauso para Giovanni Angelucci. Gracias. Buena tarde. Tatiana Fiordelicio es una científica emprendedora y defensora de la innovación con impacto social. Desde la UNAM ha liderado proyectos multidisciplinarios de desarrollo de tecnologías biomédicas orientadas a democratizar la atención médica. Fundó BioWit, startup que convierte ciencia en tecnología al servicio de las personas, reduciendo desigualdades en salud. Convencida de que la prevención salva vidas y de que la soberanía tecnológica es clave para el bienestar social. Quiero empezar con una pequeña... Hola, buenas tardes. Quiero empezar con una pequeña encuesta de mercado así rápida. ¿Quiénes de ustedes o sus familiares se han hecho o se van a hacer una prueba de laboratorio clínico? No, pues ya, la mayoría, somos todos usuarios. Pero en el mundo, billones de personas no tienen acceso a esta herramienta. Y no me dejarán mentir, los que nos hacemos esta prueba la consideramos invasiva, algo lenta y muchas veces cara. No se angustien, aquí tenemos la solución. BioWit es la plataforma de diagnóstico portátil. Usa estos pequeños cartuchos recargables en donde ponemos una pequeña cantidad de muestra y en poco tiempo tenemos el resultado. Así de fácil y con lo que ven en esta mesa. Ahora, lo que quiero decirles hoy no solo es una tecnología. Yo creo que sabemos que puede ser una herramienta que transforma vidas, porque cuando el diagnóstico clínico llega a tiempo, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso hubiese sido para las más de 4,000 mujeres que mueren al año de cáncer cervicuterino en México. ¿Por qué? Porque 27 millones de mujeres no tienen acceso a esta prueba, no se hace nunca una prueba. Y dirán, ¿por qué? Bueno, pregúntenle a cualquier mujer. Es horrible, es invasiva, es estigmatizante, dolorosa, con largos tiempos de espera y no todas las mujeres tienen acceso. ¿Qué diferencia haríamos si nosotras mismas pudiéramos, con este cepillito, tomarnos la muestra, ponerla en el cartucho y en 30 minutos tener el resultado en la pantalla o en el correo electrónico? Una prueba sencilla, rápida, sensible y específica. Esta tecnología tiene una década de respaldo científico. Tenemos patentes, tenemos premios. Hicimos nuestro spin-off que se llama BioWit. Pasamos por un proceso de incubación a través de IT Salud y tenemos una primera inversión institucional en Freeson Capital. Hoy en día tenemos un MVP. ¿Qué queremos? Salvar vidas, prevenir, aportar a la soberanía tecnológica nacional. ¿Qué necesitamos? Pues 1.5 millones de dólares para tener una planta de producción que nos permita validar con usuarios la validación clínica, pasar las regulaciones
y salir al mercado. Estamos convencidos de que podemos impactar positivamente en la salud transformando el acceso al diagnóstico, empezando con BPH y yendo mucho más allá. Gracias. Ya sabía. Adelante, expertos. A ver. Sin duda el análisis clínico es lo más importante para la longevidad, más que cualquier otra cosa. Es más importante que hacer ejercicio, que comer sano, son los análisis clínicos. Diles cada cuándo te haces uno. Bueno, de estos no. Pero yo me hago análisis completo como cada mes y medio, 2 meses. La pregunta aquí es, creo que es extraordinario lo que tienes. El cuello de botella que yo estoy viendo es cómo haces para que la muestra llegue a la máquina. La muestra la pones directo, mira, aquí tengo un cartucho, la pones directo aquí. Puede ser de sangre, puede ser un exudado celular como este con el cepillito. O sea, pero tengo que seguir yendo a un laboratorio a dejar la muestra. Pues no, puedes hacerlo. Justamente lo que queremos es transformar ese acceso que ahorita es limitado. Entonces, lo pensamos, puede ser en las farmacias que tienen consultorios al lado, puede ser en las clínicas pequeñas, puede ser en los propios laboratorios clínicos, porque eficientiza el proceso, es más rápido, te cuesta menos. Entonces, en realidad puede ser en el sector salud pública, en todas las clínicas de salud pública que tenemos. ¿Cuál es la vida útil de la muestra? O sea, te sacas la muestra, la puedes hacer desde tu casa y luego llevarla a la farmacia. Sí, claro. De hecho, esa es la idea con porque en México han habido 2 grandes programas de probar los cepillos para BPH. Y lo que no ha funcionado es la parte de, pues las mujeres se toman la muestra y eso funcionó genial, pero luego traerlo a un laboratorio central donde se hacían PCRs es costoso, las muestras, bueno, se llenan de hongos, en fin. Y esto tú lo puedes hacer y llevarlo a donde esté pues la clínica o el consultorio. O sea, esto puede ser un producto empaquetado, lo vendes como un OTC, o sea, un medicamento libre de venta, lo compras cuando quieras, te lo haces en tu casa. ¿Cuál es la vida útil de la muestra? De la muestra puede ser meses. Ok, te haces y después vas a una cadena de farmacias o vas a cualquier lugar y lo dejas. Puede ser cualquier punto de venta que esté identificado. Así de fácil, sí. Bueno, pues a mí me encanta, o sea, yo ya lo entendí y felicidades. Se me hace, es que es hasta como too good to be truth, ¿no? O sea, muy bueno para hacer realidad. Sí, felicidades. Ya sé, van a decir que me falta mi cuello de botella, de tortuga. No, está impresionante, felicidades. Vamos a verlo a detalle. Yo tengo una pregunta también, felicidades. A ver, entonces, tu modelo de negocio, como piensas hacer dinero, es, la inversión es para producir la maquinaria, los dispositivos, y tu distribución tiene que estar como muy bien pensada en llegar a los puntos intermediarios para que realmente toda la gente pueda llegar ahí a poner su muestra, y por otro lado distribuir correctamente e inteligentemente los dispositivos para que la gente pueda hacer. Esa es una primera pregunta, ¿el modelo es correcto o no? Y la segunda es, ¿cuál es el margen de error de que yo haga mal mi prueba? De que algo suceda, entonces el diagnóstico no sea correcto y no tengas ahí medido tu margen de error. Y la tercera es, ¿cuáles son las barreras de crecimiento que te estás topando para que ese modelo se lleve a cabo? Mira, en la primera lo que nosotros vemos, y de hecho hemos hablado con asociaciones, por ejemplo, de cáncer, de farmacias justamente de este tipo de modelos, el tipo es que el lector pues sale más o menos barato y obviamente la ganancia está en los cartuchos, que como dije pueden ser de BPH ahorita, pero mañana pueden ser de moléculas de cáncer y pasado pueden ser para ovario poliquístico y así, ¿no? Entonces, estos lectores tú los puedes ubicar en muchos puntos, en realidad, porque de verdad son portátiles, o sea, ni pesan. Y la otra parte es que el margen de error. ¿Qué tal si yo me equivoco haciendo mi muestra? Uno de los principales problemas de margen de error en los laboratorios es el manejo de muestras. ¿Por qué? Pues porque están expuestos, porque van y vienen, y en realidad aquí como tu muestra va directo al cartucho, el lector tiene un QR, dice, pues este es el cartucho, esta es la muestra, esto voy a leer, y en 30 minutos sale el resultado. Entonces disminuyes mucho el margen de error por el manejo de muestras.
por la técnica, estamos comparables a un PCR, o sea, que es la técnica de oro, y comparable a una ELISA en el caso de que monitoreemos proteínas. ¿Qué porcentaje de falsos negativos has tenido en este periodo? Ahorita justamente para virus tenemos 80% de especificidad, 85% de sensibilidad. Entonces realmente estamos bastante bien comparados con un PCR. Oye, Tatiana, no nos contaste, estás buscando 1.5 millones de dólares para escalar este MVP, pero ¿a cambio de qué? Y si ya tienes algún tipo de compromiso de demanda por parte de los potenciales compradores de esta solución. Mira, les voy a decir que hicimos los cálculos porque vi todas las sesiones de Shark Tank y dije cómo voy a contestar esa pregunta. Tengo dos formas de contestarla. Una diría que es el 5%. ¿Por qué? Pues porque estas compañías están en el mercado en 400 millones de dólares y 4,000 millones de dólares. Es el mercado que está creciendo desde la pandemia, pues son 12% anual. Entonces, segundo, porque no solo es BPH, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, diría 5%. Pero en realidad lo que quiero contestar es que realmente es una herramienta para transformar la prevención en la salud y que lo que deberíamos de hacer es sentarnos a platicar cómo lo hacemos en México, cómo lo hemos hecho en México para transformar eso. Eso es lo que quiero contestar. Quizá, si me permites, para sí. El fondo que hizo la primera inversión es canadiense, ¿no? O sea, tenemos una primera inversión en Frison Capital y los canadienses están sumándose a un fondo. Exacto. Lo que va a pasar es que esto lo vas a ver en Canadá al rato. Exacto. A menos de que los convenza y ya levantemos todos aquí las paletas. Que ya hicieron esa valoración, que es, sí. Además yo te quiero felicitar porque esto empezó con una idea tuya en el laboratorio y ve dónde estás. En la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y sí tendría un impacto muy grande desde el punto de vista de las políticas públicas de acceso a diagnóstico temprano, que como dijo Rodrigo, es lo más importante. Sí. Entonces, bueno, pues felicidades. Gracias. Y pues adelante, te vamos a apoyar. Eso. Gracias a todos. Gracias, expertos. Levantemos las paletas, por favor. Paletas arriba. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso para Tatiana. Santiago Sánchez es el CEO de NerdLab, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para facilitar la creación de páginas web y software a cualquier emprendedor, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. A través de esta herramienta busca democratizar el acceso a soluciones digitales, acelerando la transformación tecnológica de proyectos y negocios emergentes. Buenas tardes. Muchas gracias a la Secretaría de Economía, al programa de Mentes en Acción y al INPI por dejarnos hoy presentar nuestra startup, Nerd.lat, el creador más fácil de software e inteligencia artificial que hoy miles de emprendedores en toda América Latina están utilizando para digitalizarse. Todo esto empieza con Juan Pablo, Hans y yo, 3 ingenieros de software apasionados por ver cómo la inteligencia artificial podía programar tan rápido. Creamos un proyecto para traer una versión simplificada para emprendedores en Latinoamérica. Conseguimos 2 socios muy importantes, uno de los cofundadores de Kavak, Nicolás Fernández, y el CEO de Siemens México y Caribe, Alejandro Preinfalk. Hicimos Bootstrap y un fondo chiquito de Friends and Family al principio. Pensamos en Julio, un veterinario de 29 años que tiene una clínica veterinaria en Iztapalapa con su papá. Ellos ya hacen contenido en redes sociales y tienen una cartera de clientes, pero necesitan una página web para vender mejor. Su primera opción es usar WordPress, que es trabajo tardado y manual, tiene muchas tarifas mensuales y es poco personalizable. Y el segundo, como ya vimos, son programadores, que pueden ser súper costosos, más de 200,000 pesos, y tardado más de 6 meses. Entonces un día, Julio en redes sociales se encuentra con Nerd.lat, una herramienta de inteligencia artificial que te deja crear software completo en minutos por $7. Aquí podemos ver una pequeña demostración del producto. Julio simplemente entra y dice, crea una tienda en línea para mi veterinaria. Y rápidamente la inteligencia artificial responde y gráficamente empieza a programar toda la página web completa con todas las secciones que podría necesitar para vender. Ya cuando esté, y aquí va a hacer un cambio a una de las fotografías que como vemos no está presente, al collar antipulgas, y como un programador ya lo hizo.
Ahora con un botón podemos publicar al internet con un hosting gratuito y estos son algunos de los casos de uso de Nerd.lat. Siguiente, por favor. Estamos muy orgullosos de decir que hoy Nerd ya crea software completo, con diseño, base de datos, hosting gratis, inteligencia artificial y pagos a partir del 8 de agosto. En nuestros primeros 4 meses hemos conseguido más de 3,000 suscriptores, 4,500 pagos, 1 millón de pesos en ventas, 170,000 registros y 60,000 usuarios activos al mes. Todo esto a través de una comunicación masiva de redes sociales donde hemos llegado a más de 15 millones de personas de forma totalmente gratis, una comunidad dedicada a usar Nerd.lat. Estamos buscando levantar 10 a 15 millones de pesos por una evaluación de 100 millones de pesos pre-money, así que post-money sería por el 9 al 13%. Ya estamos en pláticas avanzadas con Venture Capital e invitamos a gobierno, Venture Capital e inversionistas a participar. Utilizaremos esos fondos para invertir en tecnología y medios, en crear la plataforma más sencilla de inteligencia artificial, totalmente integrada para apoyar a estos emprendedores. Planeamos una expansión de comunidad internacional, atacar nuevos canales de distribución y una aceleración de contenido. Buscamos ganar 10 millones de pesos en nuestro primer año operativo. Así que invitamos a inversionistas, gobiernos y todo mundo a participar con nosotros en esta fonda. Por favor, contáctenme. Expertos, antes de ir con la retroalimentación, les platicamos que Arturo Elías Ayub se tuvo que retirar por cuestiones de agenda, pero nos dejó en excelentes manos. Les pido por favor un fuerte aplauso para Andrés Vázquez del Mercado, director de alianzas de América Móvil. Ahora sí, expertos, adelante. Pues Santiago, muchas felicidades porque me encanta ver cómo la tecnología hoy permite armar negocios con poca gente y poco capital y escalarlos. Ahora, has tenido buena atracción, ¿no? Ya tienes 3,000 suscriptores, has alcanzado 15 millones de personas, pero tienes un ticket promedio relativamente bajo para el costo de adquisición de clientes, ¿no? Entonces, cuando piensas en escalar un negocio como este, que ya existe una oferta en el mercado, pero está bueno porque hay tracción, hay tecnología y un buen equipo, ¿cuál es la visión que tienes? ¿No? ¿Hacia dónde te gustaría crecer más allá de la página web que le puedes crear a un profesionista por $7? Claro, pensemos en Julio de nuevo. ¿Qué pasa? Ellos ven como a través de la pandemia han caído sus ventas físicas. Sin embargo, no han encontrado la forma de digitalizarse de la forma correcta. Empezamos por crear una página web. ¿Y ahora qué pasa con el marketing? ¿Qué pasa con la distribución en línea? La inteligencia artificial poco a poco le va a permitir al emprendedor tener un suite de herramientas completo con el que podrá tener todo el proceso de digitalización y venta en línea, desde la creación de la página web hasta el marketing y la distribución. Y esa es la visión que tenemos a el 10% de los 180 millones de emprendedores en la región. ¿Esto incluye pagos? Incluye pagos, que ya lo sacaremos la siguiente semana. Ya me tienes convencido, así que te apoyaré. Perfecto. No necesariamente con la inversión, porque es un ticket bastante elevado, pero encantado de acompañarte en el proceso para que te conectes al ecosistema de pagos y logres los objetivos que tienes. Me encantaría. Santiago, una pregunta. ¿Los $7 es un one-time fee o es un subscription fee o cómo funciona? Es una suscripción de mes con mes de $7, donde nosotros tenemos un margen operativo del 70%. Okay. Y para llegar al millón de pesos que dices que vas a llegar este año, ¿cuántos clientes pretendes tener? Sí. Para llegar a los 10 millones de pesos que estamos buscando este año, necesitamos alrededor de 600,000 usuarios registrados en la plataforma. Y la idea es, ¿siempre vas a cobrar $7 o por cada servicio adicional de hosting, de pagos y así vas a tener fees adicionales? El punto es que la suscripción, aunque sea barata, se use por un largo tiempo. Entonces, queremos integrar el hosting, la base de datos y las demás integraciones para que tipo Shopify tengas que seguir pagando para tener tu software en línea. Y la otra pregunta va en torno a seguridad de datos, ¿no? Algo que hemos visto en términos de vibe coding en general es un riesgo alto de tener muchos bugs y que eso detone fugas de datos en general. Claro. ¿Qué tienen pensado un poco para mitigar ese riesgo? Claro. Lo más importante va a ser que la gente poco a poco sea más inteligente y tenga más capacidad de planear y pensar cada etapa de desarrollo, incluyendo la seguridad. Pero es verdad que es una preocupación que tendremos que tener al tanto. Gracias. ¿Se puede una más? Claro.
Oye, la verdad es que hay montones de empresas que hacen lo mismo que tú haces. Claro. Montones, hablo de cientos, y todos los días salen más. Sin embargo, muy padre que en México haya alguien que lo esté haciendo, porque mucho del talento mexicano se está yendo a hacerlo fuera. Entonces, tienes la gran suerte de que el que estaba aquí sentado me dejó el changarro, entonces como el chinito, yo te voy a decir que estoy dentro, yo voy a invertir, me interesa mucho. Buenísimo. Pero una pregunta que quiero que me digas. ¿Qué tiene que pasar en los siguientes 2 años, 18 meses, 2 años para que valga 5 veces más? Claro. Primero me encanta que traigas a la mesa el hecho de que hay muchos competidores. Principalmente me gustaría mencionar a Lovable.dev, que acaba de levantar más de $200 millones en Estados Unidos. ¿Por qué hoy no representan una amenaza? Es importante primero mencionar que WordPress sigue siendo el competidor más grande en el mercado. Y hoy nosotros, a diferencia de las empresas americanas, contamos con más registros en Latinoamérica. Entonces tendría que haber un gran trabajo de tropicalización, hacer los precios más accesibles y la plataforma más sencilla para que puedan competir en nuestro mercado. Ahora, en los siguientes 2 años, para poder multiplicarnos realmente, lo que hemos pensado es atacar a otros mercados emergentes. Es decir, por ejemplo, Brasil es un gran mercado al que ahorita no estamos llegando, y lo genial es que no tenemos que expandirnos para allá. Podemos solamente publicar los videos allá, conseguir una audiencia allá y automáticamente, a través de eso los usuarios de estas distintas regiones se incorporarían. Haremos trabajos con influencers y mediáticos y también en la tecnología que realmente sea lo más sencillo que hay, y ahí es donde el word of mouth va a ser lo siguiente. ¿Estás arriba de qué LLM? O sea, es un layer arriba de qué LLM. Utilizamos hoy Gemini Pro 2.5 y Claude Sonnet 3.7, que son 2 de los mejores modelos de inteligencia artificial. ¿Más preguntas? ¿Interesados? Gracias, expertos. Por favor, levantemos las paletas. Gracias. Muchas gracias. Demos un fuerte aplauso para Santiago. Jonathan Ramírez Díaz de León es un inventor comprometido con la inclusión. Ha desarrollado soluciones ortopédicas para niñas y niños con discapacidad motriz, como sillas de bipedestación, férulas y prótesis pediátricas, adaptadas al contexto latinoamericano. Sus desarrollos han tenido impacto en México, Colombia, Argentina y España, promoviendo autonomía, salud e inclusión social. Estoy súper emocionado de estar aquí y básicamente les quiero presentar este proyecto con el que queremos poner a todos los pequeñitos en condición de discapacidad de pie. Ahora se los muestro. Yo soy Jonathan Ramírez, nosotros nos dedicamos a desarrollar dispositivos ortopédicos para niñas y niñas en condición de discapacidad en México, siempre con un efecto y pensando en las realidades mexicanas y latinoamericanas, y sobre todo enfocados en los más de 250,000 niños en condición de parálisis cerebral que hay en México, que junto con sus familias sufren algunos elementos y algunas barreras que tienen que romper, emocionales, físicas y sobre todo económicas. Normalmente los elementos de rehabilitación técnicas que ellos necesitan para poder desarrollarse día a día son caros, muchos son importados y en ocasiones no tienen la calidad necesaria. Sin embargo, hay buenas noticias, porque justamente hay una técnica muy sencilla con la cual ellos pueden mejorar su calidad de vida de una manera sencilla y completamente validada por terapeutas, que es la terapia de carga en bipedestación, que no es otra cosa que ocupar el peso del cuerpo para que ellos se puedan fortalecer. Y es por eso que nosotros desarrollamos Suricat con estos principios, que básicamente es una silla de ruedas de bipedestación que permite pasar a los pequeñitos de una posición sentada a una elevada de manera sencilla, segura y sobre todo gentil. Con esto reducimos muchos de los elementos fisiológicos y físicos de los que sufren los pequeños con parálisis cerebral. Suricat también es 70% más barato que la competencia, 30% más ligera y súper personalizable, porque justamente en el entorno de la discapacidad es tan variable que la personalización no solamente es una necesidad, es algo fundamental. Y bueno, todos estos valores nos han permitido a nosotros entregar más de 300 sillas en diversos estados, tener conexiones con desarrolladores en Colombia, en Argentina y en España, tener vinculaciones con clínicas en distintas partes del país y haber sido fondeados por Secretaría General Iberoamericana y gobiernos locales. Nosotros creemos que con esto ya validamos que Suricat está impactando significativamente en las vidas de los pequeñitos. Pero bueno, queremos dar un paso más adelante y ese paso es que en los próximos 3 años queremos llegar a 5,000 pacientes.
Y bueno, eso queremos lograrlo a partir de su apoyo y sabemos que podemos lograrlo. Esto lo queremos lograr a partir de conexiones especiales con líderes en el sector, con especialistas empresarios, pero también con personas que nos ayuden a validar nuestro modelo de negocio para que cada vez sea más atractivo para la inversión. Y también queremos invitarlos para que patrocinen a uno de tantos pequeñitos en condición de discapacidad con los que nosotros coincidimos semana con semana. Y bueno, finalmente les agradezco a todos por este espacio, por este tiempo y quiero recordarles que hay cientos de miles de pequeñitos con discapacidad que están esperando que hagamos trabajo en conjunto para mejorar su día a día y creemos un mejor mundo para ellos. Gracias. Adelante, expertos. Una pregunta, ¿cuánto cuesta la silla? Comenzamos con 12,000 pesos. Pero podemos personalizarlo. Justamente el efecto que tenemos es que tenemos diferentes módulos y nos adaptamos al tipo de discapacidad que tiene cada pequeñito. Porque un pequeño con parálisis cerebral puede tener diversidad de elementos y diversidad de necesidades. Y dame contexto, porque no soy experta en el tema, pero ¿qué beneficios, qué impacto, qué antes y después generas en un niño que usa tu silla? Bueno, mira, el primer impacto es reducir el efecto que tiene la sedestación en las personas. Cualquier oficinista que está mucho tiempo sentado, personas que no tienen actividad, empiezan a tener problemas musculares, socios digestivos, se deprimen, no hay conexión con las demás personas. Entonces, si trasladamos esto a un pequeñito que está casi todo el día acostado, sentado, que no tiene mucha actividad, pues esos efectos se van a trasladar a ese pequeño. Entonces, el hecho de poder estar levantado no solamente los fortalece, sino también les ayuda para resolver temas digestivos y sobre todo a este tema de la inclusión social. O sea, de verdad, conocer y poder ver el impacto que hay cuando un pequeñito se levanta y puede ver a los ojos a sus amigos, a sus sobrinos, a la familia, es algo que no tiene precio. Muchas gracias. Cuenta conmigo para patrocinar algunas sillas para tus niños. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? En este momento lo que estamos buscando mayoritariamente son conexiones, porque algo bien importante en los esquemas de salud y sobre todo de rehabilitación y en particular con pequeñitos es la confianza y la legitimidad. Entonces las conexiones con instituciones grandes a veces es un poquito complicado. La verdad nosotros trabajamos con gente de montones de sitios, ¿no? Rehabilitadores, terapeutas que están súper contentos no solamente con el producto sino con los efectos. El tema es llegar a los tomadores de decisiones masivos. Entonces eso para nosotros sería una de las formas con las que nosotros saldríamos muy contentos. ¿Pero estás pensando en recaudar recursos para producirlo a otra escala? Si hubiera la posibilidad de una inversión, nosotros estaríamos contentísimos. ¿Cuánto te cuesta producir? Alrededor de 6,000 pesos. Sabemos que es un poco alto, pero justamente ya tenemos el paso 2, 3 y 4 para los próximos 2 años para bajar los costos. Sobre todo porque también nosotros queremos convertir esta silla en una silla de transportación. Entonces, normalmente una familia tiene 3 sillas, ¿no? Tiene la silla de transporte, la silla para el cerebral y el bipedestador. Queremos combinarlo todo en uno y que sea la única opción que tenga que comprar la familia. Hoy no participas en las licitaciones del gobierno. Por el momento no. Estás en el padrón, todo eso. Sí, no, por el momento ¿Cuánto cuesta una de las que tenemos en el sistema de salud? ¿Tienes idea? Mira, la verdad. ¿Cuánto estamos pagando por esto? Que yo sepa, no hay sistemas de bipedestación como tal, no existen. Existen sillas de ruedas, pero sinceramente no tengo el dato de cuánto cuesta una silla de ruedas en el sector salud. Bueno, te vamos a apoyar. Nosotros te ayudamos. Ok, perfecto, gracias. Oye, no, es que los beneficios cardiovasculares para los niños y los beneficios de poder estar en una posición sedentaria después de pie son impresionantes. O sea, sí tiene un impacto muy importante. La forma que yo veo naturalmente que yo te puedo ayudar es para todas las comunidades donde están nuestras fábricas, a todas esas comunidades, todas las personas y todos los niños que tengan esa discapacidad, nosotros les vamos a regalar la silla y te la vamos a comprar a ti. Son comunidades muy grandes. Increíble, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También, si me lo permites, el que estaba aquí también sentado es el principal donador de sillas de ruedas de México. Sé que es para otra cosa, pero la Fundación Telmex sin duda cuenta con ello. Okay. Yo creo que también gracias, de verdad. Eso, sí. No, de verdad les agradecemos mucho. Muy bien, antes de levantar las paletas, empresarios, fondos, inversionistas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Jonathan? Por favor, levanten la mano. Bueno, pues al no haber preguntas, entonces por favor levanten las paletas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Victoria de León es una joven inventora e ingeniera del Tecnológico de Monterrey, con un perfil multidisciplinario enfocado en el diseño sostenible y orientado al futuro. Ha realizado investigaciones en Japón, Estados Unidos e Israel y ha sido reconocida internacionalmente por la UNESCO y otras organizaciones por sus investigaciones. Su enfoque, al que llama ingeniería filosófica, busca integrar ciencia, ética y sostenibilidad en el desarrollo de tecnologías que respondan a los desafíos del futuro con responsabilidad y visión crítica. Hola a todos, mi nombre es Victoria de León, soy ingeniera egresada del Tecnológico de Monterrey y realizo investigación en biomateriales para el espacio y para la Tierra. El día de hoy les vengo a presentar una biotinta UV hecha de desechos de crustáceos que busca reemplazar las alternativas tóxicas que hay en la industria del embalaje. Les voy a platicar un poquito sobre el origen de esta invención. Yo originalmente había desarrollado un material flexible hecho a base de regolito lunar y un material que brilla para detección de radiación en los hábitats lunares. Este material estaba hecho de crustáceos e insectos y de ahí tomé la idea para llevar a la Tierra esta tecnología sostenible. En este caso, lo que busca es aplicarse para alternativas a las tintas. ¿Cuál es el problema de esto? Estas tintas UV en la industria del embalaje se suelen utilizar para dos principales usos. El principal, que es trazabilidad, donde colocan números de lote, códigos QR ocultos que después se verifican con luz UV, y también antifalsificación. En la industria farmacéutica, por ejemplo, hay un gran problema con esto, y estas tintas son una solución. Pero las alternativas que tenemos comercialmente suelen estar hechas de materiales inorgánicos que no son biodegradables, derivados del petróleo, tierras raras, entre otros materiales que pues no queremos nosotros en nuestros productos, especialmente si se colocan en papel y cartón que después se buscan reciclar y ya no se puede porque están contaminados. Otros efectos negativos es que muchos de estos durante su proceso de curado emiten gases tóxicos que no son buenos para el medio ambiente. Aquí yo estoy ofreciendo una alternativa. ¿En qué consiste esto? Tenemos desechos de exoesqueletos de camarones, cangrejos, y ustedes van a la viga, está lleno de eso. Yo lo que estoy proponiendo es revalorizar esos residuos, convertirlos en materia prima útil, que en este caso es un material fluorescente UV, y eso utilizarlo en las tintas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Este material es biocompatible, biodegradable, su producción es de bajo costo, no es tóxico. Esto lo podemos utilizar incluso en el sector alimentario porque te lo puedes comer. Y por supuesto, este es un mercado creciente. Estamos aspirando para 2033 que las tintas UV tengan un valor de $1.500 millones con un crecimiento anual de 9.4%. Con esta industria estamos tratando. Hablando un poquito de los logros derivados de esto que se originó en el espacio, este material fue seleccionado para ser enviado al espacio por 6 meses en 2023. Después yo presenté esto en el Congreso Internacional de Astronáutica, gané el premio a la mejor presentación en mi categoría compitiendo con investigadores de la NASA, JAXA, entre otros. Este año me dieron el premio de 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica por mi iniciativa de biomateriales para el espacio, y ahorita mi enfoque es la Tierra, que el espacio nos sirva, este diseño sostenible nos sirva para cosas sostenibles. Entonces tengo 2 patentes en proceso y aquí con ustedes para escalar el material. ¿Qué es lo que buscamos? Capital catalítico para aumentar el nivel de desarrollo tecnológico de este material, posteriormente hacer estrategias de go-to-market por medio de alianzas estratégicas con ustedes y finalmente, por supuesto, la evaluación ambiental, que podamos decir con números contundentes y con asesoría experta el impacto que esto puede tener en una industria tan grande. Los invito a sumarse a este movimiento que busca traer de regreso a la Tierra estas innovaciones para el espacio. Muchísimas gracias. Adelante, expertos. Nada más para que entendamos bien, lo que estás buscando son los recursos para poder desarrollar y llegar finalmente al mercado. ¿Esto es correcto? Es correcto. Yo ya validé la fluorescencia de este material y su capacidad de uso como gel. Lo que yo estoy buscando es hacer estas alianzas estratégicas para que lo podamos aterrizar a este caso de aplicación como biotinta para la industria, considerando también cuál es la infraestructura que ya tienen para estas tintas y aprovechar eso. ¿Por qué habría de cambiarse a esas tintas una empresa? ¿Es más barato? ¿Son nuevas regulaciones? ¿Por qué habría de hacerlo? Tenemos muchas ventajas. Lo primero es que el proceso es barato. Necesita nada más 3 procesos químicos de producción para que puedas sacarlo desde las cáscaras hasta este material que brilla.
Ese es el primero. El segundo es que no es tóxico, considera el medio ambiente, sigue estos principios de economía circular porque es biodegradable. Y lo que nos importa mucho, por ejemplo, industrias de alimentos o farmacéutica, es que esas tintas que les colocamos pues no afecten al producto, no sean tóxicas. Entonces esta es una alternativa pues más verde y más segura. Muchas gracias. ¿Cuánto es lo que estás buscando? Me gustaría que nos sentáramos a conversar esto, porque, bueno, yo soy ingeniera y estoy empezando a ver aplicaciones comerciales, por eso gran parte de lo que busco es asesoría suya para poder pues, ver las mejores estrategias de implementación. A mí lo que me importa es que este material impacte en la industria y sea una alternativa buena. O sea, necesitas inversión, pero sobre todo acompañamiento. Primero que nada acompañamiento y la inversión ya la vemos. Te felicito por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cuánto vale un litro de la pintura fluorescente de 3M o de DuPont o no sé quién la haga contra un litro de esta? Depende de cuál sea la tinta, hay unas más caras que otras por el nivel de autenticación. Por ejemplo, para aplicaciones de mayor confidencialidad se usan tierras raras y son más caras, pero pueden llegar a costar miles de pesos. En este caso, una tinta de estas cuesta menos de 1,000 pesos un litro. Ok, ¿y qué aplicaciones? Lo que dices de alimentos, danos un caso concreto en el que puede ser tóxica la otra tinta, porque si está en una caja y es derivado del petróleo, pues la caja de cualquier manera ya tiene tintas que van a seguir en la caja. Por supuesto. Específico, ya. De hecho, el de alimentos es el que me emociona más. Imagínense ustedes que puedan colocar un sello directamente en la fruta o en la verdura para trazabilidad a nivel industrial. Esa es una de las aplicaciones. Pero también luego colocan sellos por dentro que, pues bueno, pueden tener cierto contacto con el alimento. Eso lo queremos prevenir y este material sería una alternativa para eso. Ok, ¿tienes alguna marca registrada? Sí, de hecho la registré hace unos días, se llama ONTLA. Es una contracción de la frase el trazo que deja la luz en náhuatl y pues bueno, ahorita ya hice la aplicación ante el INPI y es justo enfocado a I+D. También vamos a platicarlo porque yo creo que interesante es que la gente sepa eso, que las fechas de caducidad, que tienen contacto con los alimentos, que puedas tener esta certificación con tu marca y que la gente sepa que no tiene tintas tóxicas de lo que se está comiendo, ¿no? Vamos a platicar. Muchas gracias. Victoria, ¿quién es tu equipo? Porque tú eres la Ciro Peraloca que tienes que estar enfocada en eso. ¿Tienes un equipo que justamente está pensando en la estrategia comercial? O cuéntame un poco. Sí, cuento con apoyo de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Tecnológico de Monterrey, quien me ha dado seguimiento en todo este proceso y pues nos encantaría sentarnos con ustedes también con ese acompañamiento. Justo por eso te lo digo, feliz de integrarte a Victoria 147, creo que te podemos dar justo ese acompañamiento y ser estos Muchas aliados gracias. que te acompañan, así que cuenta conmigo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, panel de expertos. Ahora sí, por favor, levantemos las paletas. Gracias, demos un fuerte aplauso para Victoria de León. Muchas gracias. Qué maravilla de arranque, ¿no? Si eso fue solo el primer bloque, prepárense porque lo que viene está igual o más potente. Queremos aprovechar este momento para agradecer la presencia y participación de empresarios, fondos de inversión, académicos, de todos los responsables de impulsar la innovación y el emprendimiento. Muchísimas gracias por sumarse a esta red de apoyo a las mentes más creativas y brillantes de México. Su experiencia y su visión serán un impulso enorme para cada uno de nuestros inventores e inventoras. Muchísimas gracias y por favor demos un fuerte aplauso para todos ellos. Y ahora sí, seguimos. Lo que vimos en el primer bloque fue solo una probadita del talento que hay en este país, porque aquí, en Hecho en México, Mentes en Acción, las buenas ideas no paran. Así que prepárense porque vienen más mentes brillantes, más inventos sorprendentes y, por supuesto, más retroalimentación de alto nivel. Vamos con el segundo bloque de Inventoras e Inventores. Eduardo Asaf es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y ex socio de la firma de consultoría McKinsey & Company. Actualmente se desempeña como CEO de Biosman.
Lidera proyectos de innovación en el sector salud enfocados en el uso de tecnología avanzada, trazabilidad farmacéutica y el fortalecimiento de servicios hospitalarios desde una visión estratégica con impacto a nivel nacional e internacional, orientada a transformar el acceso y la calidad de los servicios médicos en beneficio de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad, es un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces los han operado? ¿Cuántas veces han estado en un quirófano? No me tienen que decir, no se preocupen, pero seguramente tienen un número en mente. Yo lo que les quisiera preguntar es, ¿ustedes saben en esas cirugías que tuvieron, quién es el responsable de su vida? ¿Quién es el responsable de ustedes durante la cirugía? Muchas veces pensamos que el responsable es el cirujano, porque es la persona que conocemos, quien muchas veces se lleva los reflectores, pero la realidad es que el responsable es el anestesiólogo. ¿Qué me dirían si les digo que el anestesiólogo, además de estar al pendiente de su estado anestésico, de infundirles una cantidad importante de fármacos sensibles, de ver qué está pasando en el quirófano, tiene que estar llenando un formato como este que ven acá? Es un formato que le toma 45% del tiempo que está durante el quirófano. Yo lo que les diría a ustedes es que yo quisiera que la persona que está a cargo de mi vida esté 100% dedicada a mi vida y no esté llenando ningún otro formato. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de lo que yo pueda pensar, existe una cantidad de problemas relacionados con el llenado manual de este tipo de formatos durante un proceso bien delicado como es una cirugía. Y aquí que vemos pues, que hay falta de información, errores, omisiones que pasan. Hay temas de trazabilidad bien importantes, fármacos que no quedan ingresados en este tipo de formato. Por cierto, este formato tienes que meter todos los fármacos que están administrándose, tienes que meter toda la información de signos vitales de cada uno de nosotros, etcétera. Hay temas de trazabilidad, hay errores clínicos, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros en Biosman hicimos? Lo que nosotros hicimos es algo que conceptualmente es muy sencillo. Nosotros conectamos un monitor y desarrollamos un software que se conecta al monitor de signos vitales, que seguramente lo han visto en todos lados. Y lo que hace es extraer la información del monitor de signos vitales y documentarla y llenar todos los formatos que actualmente llena manualmente el anestesiólogo. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Pues la gente en el quirófano se dedica a lo que realmente tiene que hacer. Hay mucha mayor seguridad para el paciente y también hay un tema de recursos y de administración de recursos y eficiencias dentro del quirófano que es muy importante para cualquier sistema de salud. Este tema, además, no es solamente un tema de monitoreo. Cuando uno mete este tipo de software a un quirófano, vuelve un quirófano tradicional en un quirófano inteligente. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que el anestesiólogo realmente puede dedicar su tiempo a detección temprana de complicaciones, administración de fármacos de manera correcta porque tiene mucha más información. Hay un tema de trazabilidad que se vuelve bien importante, dado que esto está vinculado al monitor de signos vitales. Si te mete un poquito más de un fármaco sensible, se documenta aquí, está blindada la trazabilidad. Entonces, se vuelve... Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros queremos más pacientes más seguros. Lo que estamos buscando son $2 millones para poder hacer básicamente 4 cosas. Una, hacer universal nuestro software. Actualmente solamente se puede conectar con 2 tipos de monitores. Expandir el alcance para que no solamente haga las tareas del anestesiólogo, sino también las del cirujano, las del enfermero. Hacer esto que vive en la nube. Actualmente extraer información en lugares remotos es complicado para este tema. Y por último, que esto sea capaz de leer códigos de fármacos para que no tengamos que meterlos manualmente. Creemos que esta es una oportunidad muy interesante para transformar el modelo de anestesia y poder salvar a muchos más pacientes en muchos más hospitales. Muchas gracias. Adelante, expertos. Oye, Eduardo, te felicito porque coincido que hoy en día la tecnología debería facilitar muchos procesos y no tener un doctor anestesiólogo llenando formularios, ¿no? De acuerdo. Ahora, pensando en la competencia y en la integración a las máquinas de monitoreo, me imagino que las compañías productoras de máquinas también están pensando en cómo trasladar esos datos a bases de datos o información que sea mucho más fácil de manipular o de monitorear. Entonces, ¿cómo está el ambiente competitivo? Porque estaría muy fácil para ellos integrarse versus tú ser un competidor que entra como un complemento, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese mercado? A ver, es cierto, sin embargo hay varias consideraciones importantes. La primera es que el ambiente competitivo actualmente tienes productos asiáticos y productos europeos. Y eso es una especie de caja de zapatos. Curiosamente, a tu punto, las compañías que están desarrollando los monitores no están desarrollando este tipo de software. Y me refiero a que es una caja de zapatos porque no se adaptan al formato del hospital. Nosotros podemos digitalizar cualquier formato, entonces es muy fácil la adopción del hospital, por un lado. Y por otro lado, la taxonomía y la fisionomía de una persona latinoamericana no es igual ni la de un europeo ni la de una persona asiática. Entonces aquí tenemos una oportunidad grande de seguir creciendo este modelo en México y en Latinoamérica. Eduardo, una pregunta. ¿Tu comprador es el hospital? Es el hospital, sí.
y lo que el hospital debe de ver en retorno a la inversión que hace comprando tu software es mejoras en outcomes clínicos, literal. Sí, a ver, de entrada hay un tema de productividad, o sea, si lo quieres ver solamente en números, hay un tema de productividad por el tiempo que le dedica el anestesiólogo tanto antes como después de la cirugía, todo este tipo de llenado, y obviamente hay una serie de cosas bien importantes relacionadas con la seguridad del paciente, la trazabilidad, que cada vez se vuelve más importante para los hospitales. En las 144 hospitales donde ya lo han instalado, ¿cómo se ve la adopción por parte de los doctores? Porque me imagino que es la principal barrera. Es difícil. Al principio los doctores lo ven como una auditoría, ¿no? Entonces yo ya no puedo ni equivocarme ni tener ninguna falla, pero conforme lo van usando se dan cuenta del tiempo que van liberando y se vuelve una cosa que literalmente los doctores nos dicen, ya no quiero operar si no está anestesis metido en el quirófano. Y la otra pregunta es, ¿qué tan proactivo puede ser el software para lanzar alertas preventivas y no depender del que el anestesiólogo lo vea? Lo es, y de hecho, bueno, aquí, no se ve, aquí hay una serie de gráficas que típicamente el anestesiólogo tiene que hacer manualmente, son las tendencias de los signos vitales y algunas otras cosas, y puede lanzar alertas para justamente prevenir pues, el tema de humano manual, ¿no? Oye, ahondando un poquito en lo que decías de lo mismo, nosotros como inversionistas en hospitales, yo me percato que es brutal tratar de entrar y cambiarle la mentalidad a los doctores, cambiarles los procesos es una bronca, el ciclo de ventas de los hospitales para meter algo nuevo también es complicado. Ya tienes, ¿cuánto te llevó convencerlos de esto y cómo lo trasladas? Tú sobre todo que también vienes de McKinsey, sabrás esa parte de números, ¿cómo trasladas esto para escalar? ¿Cómo escalas esto a que sea una empresa, no nada más mexicana, una empresa global? Sí, a ver, el tema de adopción nos ha tomado tiempo, afortunadamente hemos tenido principalmente con hospitales privados oportunidades de meterlo y nos ha ido bastante bien. El tema de escalabilidad, al menos en México, para que se den una idea, hay 9,100 quirófanos públicos y privados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos 100 y pico, 140, es un cachito del mercado total, ¿no? Entonces, el tema de escalabilidad solo en México se vuelve bien representativo, sin obviamente considerar cualquier otro mercado en Latinoamérica. Yo tengo un par de preguntas más numéricas. ¿Pedías o estás buscando $2 millones? ¿Es a cambio de qué? Lo segundo es tu modelo de negocio, ¿cómo funciona? ¿Tú rentas los equipos sí. o otorgas una licencia? Y tercero, tu visión para los fondos de capital de riesgo aquí, ¿cuál sería la salida o el exit de un proyecto como este? Sí, a ver, estamos pidiendo $2 millones por el 20% de la empresa. Es una empresa que, bueno, este es un negocio que actualmente vende alrededor de $700,000 anuales de este producto. Lo que nosotros estamos, la manera en la que lo vendemos es un modelo de renta mensual. Cobramos $300 mensuales por quirófano y de ahí y eso incluye 30 cirugías. De ahí en adelante el costo por cirugía va reduciéndose hasta más o menos $7 por cirugía. Entonces, un quirófano con una productividad bastante baja de más o menos 2 cirugías diarias te está dejando alrededor de $4,000 al mes de ingreso, y tenemos márgenes altos porque el desarrollo ya está hecho ahora, entonces tenemos márgenes de alrededor de 60%. Entonces, cuando escalas esto a 500 hospitales, que más o menos es el 5% de lo que existe en México, ni siquiera es tanto, estás hablando de poder generar ingresos de más o menos $2 millones al año y utilidad por más o menos $1,300,000, ¿no? La salida, a ver, nosotros la vemos, o sea, necesitamos socios estratégicos que nos ayuden a penetrar aún más mercados. La salida la vemos pues hacia unos 4 o 5 años, como típicamente lo harían los fondos. No sé en específico si quieres algún marker. Sí, o sea, puede ser una salida hacia un jugador más grande que quiera adquirir el modelo, o simplemente pues una salida con el propio ingreso que se genere por el mismo modelo. Gracias, expertos. ¿Tendremos alguna pregunta de fondos, inversionistas o empresarios? Levanten la mano. Parece ser que no tenemos. Entonces, por favor, levanten las paletas. Gracias. Demos un fuerte aplauso para Eduardo Assaf. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gloria Soldeville es una científica con más de 25 años de experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una emprendedora convencida de que podemos salvar vidas de pacientes trasplantados mediante implementación de terapias celulares avanzadas. Fundó InCellTex para proveer nuevas herramientas terapéuticas de inmunosupresión personalizada que impulsarán la medicina translacional en nuestro país, contribuyendo al bienestar social. Buenos días a todos, muchas gracias por recibirme. No se confundan con el acento, evidentemente soy de Barcelona, pero llevo 25 años de investigadora en la UNAM y el amor y en la vida me quedé aquí. Bueno, fundé la empresa InCellTex, una startup que tiene como objetivo proveer terapias avanzadas celulares para salvar vidas. Quizá no sepan, pero más de 150.000 personas se trasplantan de manera anual al año y 65% de ellas son trasplantes renales. Sin embargo, tenemos un gran problema. El 50% de estos pacientes muere tan solo en los 10 años después del trasplante. Y esto es debido porque el tratamiento que tenemos actualmente se basa en el uso de inmunosupresores generalizados y esto induce efectos secundarios muy graves que inducen la generación de cáncer, las infecciones recurrentes y también la toxicidad misma del fármaco que induce enfermedad cardiovascular. Nosotros en InCellTex tenemos una solución y esta solución es el uso de células T reguladoras. Son células específicas del paciente y dirigidas contra el injerto, de manera que podemos suprimir el rechazo sin afectar el sistema inmune. Es una terapia segura, duradera, eficaz y además puede ser almacenable. Nosotros, ¿cómo funciona? Esta terapia funciona partiendo de células del paciente, se extraen los linfocitos del paciente, se incuban con células del donador y en un procedimiento de laboratorio podemos al cabo de un par de semanas generar células totalmente específicas con más del 90% de pureza y 100% de efectividad que pueden ser retornadas al mismo paciente para después aceptar el trasplante sin ningún efecto secundario. Nosotros durante 10 años este desarrollo se ha llevado a cabo en la UNAM, tenemos premios, tenemos 2 patentes otorgadas por el INPI, estas mismas patentes están siendo en proceso de aprobación en Estados Unidos y lo que esperamos ahora en estos 18 meses es conseguir terminar la fase preclínica y cumplir con la norma regulatoria para ya entrar a la fase clínica. Esto, el modelo de negocio sería, una vez madurada la tecnología, poder licenciar o unirnos con otras startups que están en el mercado haciendo esta misma iniciativa para impulsar las terapias celulares en México, que es una asignatura pendiente en nuestro país. Para nuestro inversor, tenemos lo que pedimos en este momento para poder cumplir con estas etapas es $2 millones que nos van a permitir realmente completar la fase preclínica y poder cumplir con las normas regulatorias, tanto de COFEPRIS como seguramente la FDA y la EMA. Y lo que queremos, esta inversión, dedicarla a desarrollo tecnológico, pero también asesoría especializada y regulatoria y capital de operación. Para el inversor, basado en una evaluación pre-money de 10 millones, queremos ofrecer un 20% de descuento promocional y queremos invitarlos realmente fuertemente a que nos ayuden a revolucionar los trasplantes para poder tener una terapia inmunosupresora dirigida y personalizada que permita salvar millones de vidas. Gracias. Adelante, expertos. Bueno, hacia. Oye, a ver, felicidades, pero nada más déjame entender, lo que tú estás diciendo es que haces una terapia personalizada para que las personas ya no tengan que usar rapamicina o inhibidores del JAK y que tengan el trasplante y que al bajar el sistema inmune para que se pueda tener el trasplante de una forma adecuada no afecta al resto del sistema inmune. Sí. Es una locura, es decir, es una cosa… Es totalmente específica. ¿Hay alguien en el mundo haciendo esto con el nivel de avance que lo tienes? ¿Van más avanzados, más atrasados? Porque esto es una revolución importantísima en materia de avance científico. Se calcula que las terapias celulares es un mercado creciente. En el caso de células T reguladoras, se calcula que es un 40% de crecimiento anual y que para 2031 ya alcanzará el $1 billón de dólares. O sea, hay muchísima gente interesada porque estas células no solamente pueden ser dedicadas a trasplante, que es lo que estamos empezando, sino a cualquier enfermedad autoinmune, a colitis, a alergia, a cualquier enfermedad que podamos suprimir, evitando la inmunosupresión generalizada, que es finalmente lo que mata a los pacientes.
Claro, este principio funciona para todas las enfermedades autoinmunes, que es el problema más grande que se viene en los siguientes años. Hay algunas enfermedades en las que ya se han desarrollado en Estados Unidos, por ejemplo, para diabetes hay algunos trials, no está comercializándose, pero hay fase 1, fase 2, fase 3. Pero nosotros lo que queremos, primero empezando con nuestra alianza con nutrición, que tenemos un departamento muy potente de trasplantes, ya tenemos nuestros aliados en varios hospitales de México que quieren implementar esta terapia en cuanto tengamos el producto ya validado por la COFEPRIS. Muy bien. Una pregunta, Gloria, o dos. ¿Qué evidencia tienen de que esto funciona o cómo se ven los análisis clínicos? Y el segundo es, ¿qué porcentaje de los trasplantes que realizan son trasplantes con donante vivo? Porque me imagino que solo funciona para ellos. Muy buena pregunta. La verdad es que sabemos que la terapia es definitivamente segura. En todos los trials que se han hecho con diferentes tipos de T-Rex, porque no solamente es un tipo de T-Rex, la gran mayoría de T-Rex que se han hecho en Estados Unidos son células T-Rex, pero que se expanden contra muchos antígenos. Entonces le llaman policlonales. Nosotros sí aseguramos que el 95% de las células solo reconocen al donador, y si ponemos en el laboratorio unas células que son de un paciente tampoco relacionado, pero que no es el mismo paciente, no suprimen. Esto por una parte. Se sabe que son seguras, se ha visto que estas células en el contexto de enfermedad de injerto contra huésped se están utilizando en los pacientes que se reconstituyen con células halogénicas hematopoyéticas y previenen la enfermedad de injerto contra huésped. Hay mucha menos información en órgano sólido, por eso nosotros nos queremos meter en órgano sólido, que es el campo más de impacto en este momento. Pero todos los trials que están en proceso se ha visto que tienen mucha eficacia. Lo que está en proceso de evaluarse en los próximos años es cuál va a ser la dosis perfecta. Nosotros queremos demostrar que con una sola dosis de células totalmente específicas puedes mantener la tolerancia por el resto de tu vida, sin ninguna otra droga. Entonces esto sería un cambio total para los pacientes trasplantados. Ya, del Fondo de Fondos de Nacional Financiera, ¿cabe en tu programa? Gracias, secretario. Gracias, Gloria. Sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos un fondo de impacto que hace exactamente ese tipo de cosas, ¿no? Se llama LATAM Impact Fund, donde algunos de nuestros inversionistas, incluyendo una Afore importante, que no la veo por aquí, pero seguramente debe estar, y con mucho gusto le echamos un ojo. Muchísimas gracias. Gracias. Otra cosa, a mí me gustaría nada más, creo que esto es importantísimo. Yo considero que las terapias genéticas, todo lo que tiene que ver con CRISPR-Cas9, ahorita que es CRISPR Prime, ¿no? La nueva tecnología, y todas estas terapias van a ser la categoría más grande del mundo. Y no me refiero a medicina, me refiero que va a ser más grande que la inteligencia artificial, más grande que los humanoides o que los robots. Estas terapias, como tienen que ser personalizadas, se va a requerir una cantidad de clínicas y de personas expertas, y empezar en nuestro país a que las regulaciones sean amigables para poder hacer estas terapias genéticas puede cambiar la fisionomía del turismo médico y de los ingresos. De ser un país pionero en este tipo de terapias, sin duda es algo que se viene y va a ser muy grande, porque lo que las personas están dispuestas a pagar para curar una enfermedad que con terapias genéticas se puede hacer es prácticamente ilimitado. Entonces, qué bueno que está ahí, vamos a juntarnos a platicar esto, porque yo tengo mucho interés por muchas áreas. Muchas gracias. Solo para comentar algo acerca de esto, ya hemos participado en algunos foros en el TEC de Monterrey y en otros foros donde estaban participantes de la COFEPRIS, y ellos nos han confirmado completamente que la prioridad ahora es tener un comité en el Comité de Moléculas Nuevas, desarrollar la regulación para terapias avanzadas que no existen en nuestro país. Sin embargo, no nos vamos a esperar a que esté todo listo porque va a tardar tiempo, pero se han dicho que si nosotros tenemos conexión con el FDA o con la EMA en Europa, que sí tenemos conexión, ellos podrán apoyarnos para que se apruebe de manera más expedita nuestra terapia. Muy bien, felicidades,
realmente es una gran noticia tener esto. No sé si ya es difícil de imaginar, pero es una revolución en la medicina. Que tú lo estés desarrollando en México, bueno, por lo pronto, economía, fondo de fondos, la mitad de lo que estás pidiendo ya lo tienes en la bolsa. Y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias, expertos. Por favor, levantemos la paleta. Gracias. Yolanda Marina Vargas es una doctora en Ciencias Químicas de la UNAM Campus FES Cuautitlán, con 40 años de experiencia en investigación aplicada. Desarrolla soluciones innovadoras con alto impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Ha creado tecnologías científicas efectivas para la limpieza de cuerpos de agua, reconocida en foros nacionales e internacionales, con potencial para escalarse y generar valor ambiental y social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Marina y les vengo a presentar un material que se llama nanoabsorbente magnético. ¿Para qué lo utilizamos? Para recuperar petróleo derramado en el mar. Sí. ¿Ustedes sabían que miles de millones de barriles de petróleo se liberan en los océanos? No todos son por accidentes, muchos son por filtración natural. Sí. Tan solo en México, cada 45 días hay un derrame. ¿Y qué provoca esto? Bueno, en primer lugar, la destrucción de ecosistemas, ya que se libera totalmente en el mar, afecta a la salud humana y representa una pérdida económica de más de 20,000 millones de dólares al año, porque se pierde el producto, porque hay que limpiar playas, o sea, básicamente todo se va en limpieza. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución? Nuestra solución fue intentar hacer un material, o sintetizamos un material que genere propiedades magnéticas y propiedades absorbentes. ¿Qué pasa con ese material? Bueno, supongamos que este es el derrame de mar. Lo ponemos sobre la mancha de petróleo y entonces el petróleo adquiere propiedades magnéticas y nosotros lo podemos manipular, alejarlo de las playas, que sería nuestro punto más relevante. Si lo alejamos de la playa, entonces, bueno, primero, desde el punto de vista económico no vamos a tener impacto ambiental, porque los sectores como la pesca y el turismo no se van a ver afectados. Pero además, nuestra tecnología es mucho más eficiente que la mayoría de su tipo, ya que se recupera más del 95% del petróleo, en particular del pesado y extrapesado. Este nanoabsorbente también se puede recuperar en más del 98%, por lo tanto puede ser reutilizable. Sí, ¿cuáles han sido nuestros logros hasta ahorita? Bueno, tenemos una patente concedida y registrada desde 2021, tenemos un nivel de maduración tecnológica de 4, eso quiere decir que en pruebas de laboratorio es totalmente reproducible. Como mencionábamos, se recupera más el petróleo pesado. Hemos sido invitados a diferentes foros a presentar este proyecto, en particular por la ONU y el gobierno de Costa Rica, y también hemos iniciado pláticas con el Instituto Mexicano del Petróleo. Nuestro objetivo en este momento, dado que tenemos una madurez tecnológica de 4, es llegar a la siguiente etapa, que es escalar a planta piloto y hacer pruebas de campo. Sí, para ello estamos solicitando alianzas estratégicas con actores del sector para poder llegar al siguiente nivel. Sí, los invito a colaborar para convertir el petróleo desperdiciado en un agente de valor. Adelante, expertos. ¿Tiene una idea de cuánto vale la patente de esto? Realmente lo veo muy bien, pero todavía muy académico. Para que esto se convierta en una empresa, en este sector van a necesitar, más que de tiburones, ¿eh? Entonces, sería interesante ver, asumiendo todo el éxito que tiene el proceso, cuánto vale la patente, porque por ahí puedes enfocarte más en un mercado de vender la misma patente y producir regalías de eso. No tengo idea de cuánto vale la patente. Yo pensaba hacer el licenciamiento,
¿sí? Para que yo pudiera escalarla y poner el producto al mercado. ¿Cuánto vale eso? ¿El licenciamiento, cómo lo has pensado para escalar? El licenciamiento, pues nos los otorgan y se empiezan a pagar las regalías a partir del tercer año. ¿Pero en dinero? O sea, para darme una idea de cuánto puede valer la empresa. No lo sé. Una pregunta, ¿qué tan difícil es la aplicación de este producto? O sea, ¿necesitas barcos que estén distribuyendo esta molécula o una vez que desarrolles este producto, qué tan complicado va a ser aplicarlo para tener el resultado? Bueno, considero que las empresas que se dedican a eso, las plataformas offshore, las navieras, pues ya manejan cierto tipo de tecnologías, entonces ellos tienen los barcos. El negocio que proponemos sería B2B, de entregar y ellos que ellos lo ocupen, ellos ya con asesoría tecnológica, dar kits de emergencia para que cuando se presente el derrame ya lo puedan utilizar. Bueno, felicitarte por este esfuerzo. Puede ser muy importante por el número de derrames que tú misma nos estás informando. ¿Ya están trabajando con Pemex? ¿Tiene interés el Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex? ¿Están dispuestos a invertir? ¿En qué estás? ¿En qué vas con eso? ¿En qué vamos? Ya hablamos con el Instituto Mexicano del Petróleo, hablamos de hacer el siguiente nivel, como mencionaba, para hacer la planta piloto, ¿sí? Y para probarlo en campo. Y estamos intentando negociar con Pemex, ya que el petróleo que hay en México justamente es casi puro pesado y extrapesado, entonces sería de mayor utilidad en ese tipo de yacimientos. Muy bien, entonces tú lo que necesitas ahorita estratégicamente es el acompañamiento para que madures hacia una empresa que pueda comercializar. ¿Es correcto? Así es. Bien, entonces eso es lo que nos está planteando. No sé si ustedes están interesadas. Fondos yo creo que sí estaría, aunque no tienes micrófono, para el otro te invitamos acá. Pero bueno, supongo. Sí, nosotros también felices de poder aterrizar contigo como un modelo como para que esta molécula llegue a donde tiene que llegar, así que cuenta con Victoria 147. Así, muchas gracias. Gracias, expertos. Levantemos por favor las paletas. Arriba esas paletas. Muchas gracias. Alejandro Franco Rodríguez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac Querétaro. Fundador de Grupo Pharma a los 19 años, empresa dedicada a la distribución de medicamentos y equipo médico. Es socio fundador y CEO de QSM Semiconductores. Muy buenas tardes a todos por el espacio. Mi nombre es Alejandro Franco, soy socio fundador y director general de QSM Semiconductores. Somos una empresa mexicana que nos dedicamos al desarrollo de semiconductores. A lo largo de casi 4 años hemos hecho diseño y estamos en la etapa de consolidación de la fabricación. Nos enfocamos en semiconductores de aplicación específica, semiconductores hechos a la medida. ¿Qué problema visualizamos en esta industria? El consumo masivo de semiconductores generó que colapsaran muchas industrias. La pandemia vino a detonar esta escasez y la escasez no se va a resolver de manera rápida. Los grandes jugadores van a tardar años en montar plantas de semiconductores por las altas inversiones, la demanda de capital humano, la demanda de la materia prima, recursos renovables y sobre todo el know-how para poderlas operar. ¿Cuál es nuestra solución? Estamos creando el primer modelo IDM en México. ¿Qué quiere decir? Desarrollar desde el diseño, la fabricación y la comercialización del semiconductor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante aplicaciones específicas, no nada más garantizando el suministro del componente al cliente, sino generando un chip casi exclusivo. En esta etapa de la fabricación es derivada de una alianza estratégica que hicimos con una empresa de Estados Unidos, de California, donde no nada más nos traemos la fábrica a Querétaro, donde radicamos en México, sino que también nos traemos parte de sus clientes para seguir atendiendo desde territorio nacional. Esta fábrica puede hacer diferentes tipos de semiconductores, pero sobre todo semiconductores que el mercado mexicano necesita. Bueno, prueba de que este modelo funciona es que tenemos casos de éxitos en el sector médico, IoT, seguridad, bienes de consumo,
y que son desarrollos que con la planta vamos a detonar y que por supuesto vamos a generar nuevos desarrollos. El objetivo que tenemos es detonar un ecosistema en México de semiconductores basado en 3 pilares: proveeduría de materia prima y equipamiento, seguir con la formación del capital humano, seguir generando empleos de alto valor. Al día de hoy contamos con más de 40 especialistas en la materia y bueno, el conjunto de estos 2 pilares nos va a dar el tercero, que va a ser seguir atendiendo a la industria. ¿Qué buscamos? Alianzas estratégicas que podamos replicar los desarrollos que ya tenemos en otros mercados. Esta es una industria que tiene un mercado infinito. Por supuesto, generar más desarrollos. Estamos también pidiendo inversión para la consolidación de la planta. Es una inversión de $10 millones por el 13% de la empresa, que va a permitir terminar de pagar el equipo y echar a andar la planta. Y también, para cerrar y comentarles, México va a cambiar su posición de espectador en el tema de los semiconductores, se va a convertir en un jugador de verdad en este tema. Otros países lo han podido hacer y por supuesto México también. Muchas gracias por su atención. Adelante, expertos. Primero que nada, felicidades, porque creo que efectivamente la mayoría de países hoy en día están buscando que las plantas de producción vengan en vez de generar la tecnología de la producción desde su propio país, ¿no? Me imagino que tú compites en un ambiente donde necesitas cierto nivel de especificación o producción para un tipo de escala menor, ¿no?, de la que tienen las corporaciones que ya conocemos. Entonces, cuéntanos un poquito más de ese mercado. Hablaste de distintas industrias, entre ellas IoT, por ejemplo. Entonces, cuéntanos cuál es tu propuesta de valor y dónde es que te diferencias cuando compites con estas grandes compañías. Claro. Mira, vamos enfocados en tecnologías legacy. Se les conoce como aquellos chips que de tamaño no son los más pequeños, como los que llevamos en el teléfono o la computadora, sino que son chips más grandes de tamaño, se mide por nanómetros. Nosotros vamos a hacer 450 nanómetros, que son para diferentes aplicaciones que tenemos aquí en el país: automotriz, sector médico, en la lavadora, en el centro de lavado, la licuadora. Es decir, son chips que ya cubrieron cierto tiempo de desarrollo y que nosotros vamos a poner a disposición del mercado mexicano, obviamente a través de desarrollo, que es lo que hemos hecho. En el Legacy Node lo que nos diferencia es la aplicación específica. Un cliente puede comprar 2 o 3 chips, pero realmente le sirve uno, que es la función que ellos requieren. Nosotros tenemos la capacidad de integrar 3 o 4 en uno solo y que el cliente realmente tenga el beneficio que necesita, es decir, una solución hecha a la medida. Prueba de ello es de que estamos vendiendo diseño a través de Legacy Node, ¿no? Estamos diseñando los chips a las empresas y con la fábrica cerramos el círculo porque los vamos a fabricar y ya no vamos a depender de que tengo el diseño, pero ¿dónde lo fabrico?, ¿no? Entonces, ese es el valor agregado, chips de aplicación específica, donde no necesariamente compites por precio, sino por alta especialización de desempeño. ¿Y cuánto están vendiendo hoy al año y si están exportando también a otros países? Estamos vendiendo desarrollo, diseño. Sí tenemos clientes en el extranjero, pero el 90% está en el mercado nacional. En estos 4 años hemos vendido cerca de $6 millones. Vamos a cerrar el año en 8 y tenemos pues una proyección de ventas interesante hasta el 2035. El valor de la empresa son las utilidades netas traídas al año 26. Las utilidades netas con un valor de descuento traídas al 2026. Oye, me sumo a la felicitación, Orsi. Si se trataba de traer algo así súper audaz, creo que estás en el mercado más audaz y efectivamente todo el mundo ha visto México menos, ¿no? Como que, híjole, semiconductor es imposible entrar. Entonces te felicito porque yo particularmente siempre he tenido mucho interés en el sector. Creo que incluso a futuro no podemos limitarnos a semiconductores de uso específico. Eventualmente podemos hacer CPUs y pues, quién dice algún día GPUs incluso compitiendo a las grandes. Pero en este caso, para yo entender un poquito también tu capacidad más allá de lo técnico, doy por sentado que lo sabes hacer, ¿cuáles podrían ser los riesgos de aquí a 2 años que tú podrás evitar no técnicos? ¿Cuáles son los más que no te permitieran escalar y te quedaras chiquito? Pues uno de ellos que han sido retos ha sido entrar al mercado, ¿no? O sea, esa parte de
de poder vender, de que vean que hay una empresa que tiene capacidad de poder hacer esos chips. Te puedo decir que ha sido un reto, pero que los hemos ido convirtiendo en oportunidad. Otro reto que vemos pues es el echar a andar toda esa fábrica, no es que conectas, prendes y hay que desarrollar los procesos. Ahí es donde creo que sí la parte técnica juega un valor fundamental. Pues te podría decir que eso vemos, el tipo de cambio también. ¿Por qué? Porque todo el costo que estamos haciendo, todo el gasto de inversión, pues en el tipo de cambio nos pega bastante. La planta la cerramos en octubre del año pasado y al día de hoy nos ha subido de valor impresionante. Eso te puedo decir que ha sido también un riesgo importante. Pues hablemos, sí te ofrezco platicar para el tema de alianzas. Gracias. De la inversión no sé todavía, pero sí me interesa platicar. De acuerdo, gracias. Gracias, expertos. Levantemos paletas. Muy bien, demos un fuerte aplauso para Alejandro Franco. Gracias. Yamile Elías Aguirre es una ingeniera en gestión empresarial con especialidad en innovación tecnológica y maestría en administración y calidad. A su vez, es especialista en innovación cosmética y desarrollo de productos para el cuidado de la piel. Cofundadora de ConCare y ConLabs, empresas de base tecnológica, impulsa el desarrollo de negocios de base científica y tecnología e innovación, con un enfoque en salud, sostenibilidad y liderazgo femenino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, secretario y expertos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Yamile y hace 2 años, en conjunto con mi hermano Carlos, fundamos la empresa ConLabs, la cual es una empresa de base tecnológica enfocada en la innovación, desarrollo de productos para el cuidado de la piel. El mercado en México actual de cosmética tiene más o menos 10,000 millones de dólares al año de ventas, de los cuales el 80% son marcas internacionales que se comercializan en nuestro país y solo el 20% somos marcas nacionales. De este 100% desconocemos cuál de todas tienen las regulaciones y certificaciones adecuadas para comercializarse. Y los emprendedores o las marcas mexicanas que quieren desarrollar o reformular sus productos normalmente buscan en el extranjero, o aquí lo que ofrecemos en México o ofrecen los maquiladores solo es un catálogo para que pongas tu marca. La diferencia de ConLabs es que en nuestro ADN llevamos la innovación, el desarrollo en cada proyecto y fórmula personalizada para cada producto. En conjunto, nuestros colaboradores somos 95% mujeres impulsando la ciencia, donde cumplimos con el cumplimiento normativo y certificaciones. Al día de hoy, con todas estas mujeres en la ciencia, hemos llegado a más de 150 fórmulas desarrolladas, 90 clientes activos y 30 proyectos ya en el mercado que se comercializan. Además, en ConLabs tenemos una marca de casa que es ConCare, dermocosmética limpia hecha en México, con las certificaciones nacionales e internacionales. Por eso fuimos la primer marca o de las primeras marcas de comercializarse en la tienda departamental más importante de nuestro país. ¿Qué sigue para el crecimiento de ConLabs? Nosotros estamos buscando una inversión o un fondo de apoyo con tasa preferencial. ¿Para qué? Para construir y expandir nuestros laboratorios. Actualmente, en nuestra planta donde producimos todos esos productos, queremos especializarnos más con equipos y sobre todo llevar a cabo todos esos servicios en cada producto. Actualmente, ConLabs tenemos un partner en España con el cual llevamos todos estos servicios tecnológicos. Pero si en México lo sabemos hacer y lo sabemos llevar a cabo, ¿por qué no hacerlo aquí y llevarlo al mundo? Ahora, es muy costoso en la logística y en tiempo que estemos mandando productos, nos lleguen los análisis, además de los que hacemos en nuestros laboratorios. Además, nos encantaría tener socios comerciales estratégicos para expandir el mercado de nuestra marca de casa. ¿Por qué no apostarle a lo hecho en México? Gracias. Adelante, expertos. Cuando dices las fórmulas son limpias, de estas nuevas categorías que son como del 1 al 10, ¿están en el 1, 2 todas tus fórmulas? ¿Fórmulas limpias? Sí. Sí, tratamos de llevar esa misma filosofía de que sean alternativas naturales, por eso utilizamos biotecnología verde. Ok, ¿y a cuánto vendiste el año pasado y cuánto vas a vender este año? En los últimos 12 meses, 2,5 millones.
¿De qué? De servicios de formulación. ¿Pero de pesos o de dólares? Ah, de pesos. ¿Y por qué? ¿Y $350,000 por cuánto o por qué? Eso es lo que nos gustaría negociar. Se nos hizo complicado a lo mejor llevar una evaluación ya muy certera de Conel Apps porque apenas tenemos 2 años, vamos a cumplir 2 años con ella en el mercado. Entonces dijimos, podemos empezar con esta primera etapa, pero la verdad el crecimiento que le vemos, sobre todo este año en ventas, viene muy fuerte. Bien, mira, nosotros estamos en México y estamos en 20 países. Fabricamos productos cosméticos, estamos en una... Bueno, pero intensísima transformación a que todo sea limpio. Casi que lo que te pones en la cara y en el pelo te lo puedas comer, ¿no? Bueno. Porque sabemos el efecto que tiene esto. Entonces, digo, nosotros estamos en eso. Eres una emprendedora mexicana con tecnología. Cuenta con unos $350,000. La negociación todavía no sé por cuánto. Eso ya nos vamos ya lo vemos en corto. Pero se me hace extraordinario lo que estás haciendo. Estás en el lugar adecuado y nos juntamos, pero nosotros le entramos sin duda. Gracias. Porque ya no sé si las paletas ya van tarde, pero no es cierto. Gracias. Yamile, gracias, felicidades. Estás en un mercado muy competido, igual hay sustitutos, ¿no? Quizás no son limpios, pero hay sustitutos. Y lo clave, además del desarrollo de producto, va a ser la distribución y la construcción de marca. ¿Cómo piensas ganarte un lugar justo en el mercado? Con Conecaer ya tenemos más de 7 años en el mercado, en el cual hemos sido una marca referente de cosmética limpia, y justo así lo decimos, cosmética limpia hecho en México, y por toda la parte hemos trabajado mucho en el marketing. Claro que es algo que queremos seguir impulsando, buscando esos socios estratégicos. Hasta el día de hoy, mi hermano Carlos y yo lo hemos hecho de manera orgánica, con nuestras posibilidades, y casi que haciendo esa reinversión de lo que tenemos para el crecimiento de la empresa. Nosotros también feliz de que te sumes a Victoria 147. En esa Gracias. parte te podemos impulsar en la parte del negocio. Gracias, Victoria. Hoy ya le ganaron a todos los fondos de capital de riesgo entre tú y Arturo. Te felicito por lo que están haciendo. Cuando piensas en entrar en este mercado competido, como decía Victoria, ¿en quién te apoyas? ¿No? ¿Tienes un consejo? ¿Quiénes son tus asesores? Porque entiendo que tú y tu hermano pues, están encontrando su espacio y creciendo, pero siempre necesitas ayuda de alguien, ¿no? Entonces, ¿quién es tu red de apoyo o de mentoría para un proyecto como este? Pues hasta el día de hoy ha sido esa investigación propia de estar buscando cómo van creciendo los mercados, en qué forma podemos tener ese lugar como marca, sobre todo marca nueva. Las maquilas las mandan al extranjero y las comercializan aquí. Porque yo sigo insistiendo, si tenemos la calidad de los productos y hacemos esa publicidad, pero nos hace más, o sea, nos hace falta esa fuerza para gritar lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias, expertos. Levantemos las paletas, por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Marisa Cuevas es una ingeniera por la Universidad Técnica de Berlín y cuenta con una maestría en sustentabilidad por la Universidad de Columbia. Su enfoque innovador la ha llevado a participar en Singularity University en el campus de la NASA y a desempeñarse como asesora en GIS, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Es CEO y fundadora de Microterra, una empresa que busca soluciones sostenibles a través de la biotecnología. La gente dice que quiere comer más saludable, pero la verdad, al final comen lo que es más rico y barato. Por favor, tomen un jamón rojo y uno azul. La industria alimentaria se enfrenta a grandes retos. Crear productos saludables, esto mientras mantienen un gran sabor, porque el sabor no es negociable en este mercado. Y todo eso mientras reducen costos, porque todas las empresas están intentando optimizar sus márgenes. No lo tienen nada fácil. Por eso creamos la ciencia del sabor. Nuestra solución se llama MAS. Es un extracto natural que mejora la experiencia sensorial. Ahora sí, coman el jamón. ¿Cómo funciona? La primera parte es que potencia la sensación en boca, cuál sabe más a carne, integra y modula los sabores, sabe más natural, y por último, mejora la textura. ¿Cuál les gustó más?
¿El rojo o el azul? No importa. Lo importante es que nadie pudo haber notado que uno llevaba el 10% menos de carne. Más, permite reducir la carne en embutidos sin comprometer el sabor, la textura ni el aroma. Eso nos permite hacer productos más baratos, más sabrosos, pero más nutritivos y sustentables. ¿De qué tamaño de oportunidad estamos hablando? Pues el mercado de embutidos en México es de 230,000 millones de pesos. Nosotros podemos generar ahorros para estos clientes o este mercado de 6,000 millones de pesos anuales y generar ganancias de 14,000 millones de pesos. Nada mal, ¿no? Nuestros productos vienen de Lemna, una pequeña planta acuática, pero muy poderosa. Es la planta con más rápido crecimiento en el mundo. Entonces, todo esto se puede gracias a nuestra propiedad intelectual. Entonces, nos asociamos con invernaderos, tomamos toda su agua residual, que está llena de nutrientes, ahí hacemos nuestro cultivo de Lemna, y luego extraemos las moléculas más importantes, por lo que tenemos una patente, o sometimos nuestra patente no provisional en enero de este año, y con esas moléculas hacemos más, que ayuda a sostener la industria de embutidos. Hasta la fecha hemos levantado $4 millones. Tenemos 1 hectárea de cultivo que nos permite generar 360 toneladas anuales. Tenemos una planta piloto, 3 productos en el mercado, una patente no provisional, 3 pilotos con grandes corporativos y de colaboraciones con casas saboristas y de ingredientes. Hoy estamos buscando $8 millones para el desarrollo de negocios y certificaciones, escalamiento de manufactura y investigación y desarrollo, que es realmente lo que nos diferencia. Ya logramos hacerlo más sabroso, ya logramos hacerlo más barato y ahora vamos por el mercado. Gracias. Adelante, expertos. Bien, una pregunta. Esto es como un filler, ¿no? Al final del día del producto. ¿De qué está hecho? Proteína, carbohidrato, grasa, fibra, y es natural, tiene algunos químicos, porque ahorita hablaste de saborizantes. ¿Cómo es la composición? Es totalmente natural, es un compuesto que sale de esta plantita. Son moléculas que ya se usan en la industria, pero descubrimos cómo hacerlo más barato y más sustentable. Eso se mezcla con proteínas vegetales. Las proteínas vegetales normalmente tienen un resabio y no son wow. Pero si somos objetivos, eso es lo que va a poder alimentar el mundo y cubrir la demanda de proteína que se tiene. Pero entonces es proteína vegetal, o sea, es proteína con un aminograma muy puntual, ¿no? Exacto. ¿Y por qué las proteínas vegetales no han logrado penetrar el mercado? Por el sabor. La comida es sabor, es experiencia. Y si nadie logra hacerlo rico, es muy difícil. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y el costo es mucho más barato que cualquier otro tipo de proteína, me imagino. Exacto. Entonces, por eso lo hacen más barato, más nutritivo, porque las proteínas vegetales tienen un PDCAAS más extenso, más saludable y al mismo tiempo sustentable. ¿Y dónde lo puedes poner? Porque para los que no somos muy fanáticos de los embutidos, por muchas razones, te estás mezclando, digamos, como un producto que parece ser bueno con productos que no son de lo mejor que existe. ¿Qué otras aplicaciones puede tener? Las moléculas sirven para muchas cosas. Por ejemplo, podemos transformar el resabio de la stevia a que se parezca más al azúcar. Pero no hay que despreciar el mercado de embutidos. Es la proteína de la base piramidal y es un mercado enorme que crece todos los días. Entonces, creemos que ahí podemos generar este jackpot. Y ahorita, perdón, la última pregunta. Hablas 90% de proteína animal, 10% de producto animal y 10% de esto. ¿Qué pasa si subes mucho más y lo haces al revés? O sea, si el embutido es 90% de esta proteína y 10% de otro tipo de proteína. Yo creo que vamos a tener que ir educando al mercado para que logremos eso. Por ejemplo, en Holanda se habla muchísimo de blended meats y eso es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, felicidades. Gracias. Oye, Marisa, ¿cómo llegas a este espacio, a este producto, a esta solución? Porque, digo, no conozco tu background, tu experiencia, pero parece que tiene un componente de investigación detrás. Esa es la primera pregunta.
¿Y cómo te ha ido con esta industria de embutidos? ¿No? Que coincido con Arturo que no necesariamente es la favorita, pero parecería que es el mercado objetivo más natural. Cuando hay otras empresas que se están enfocando en el no algo para crear alimentos alternativos, que podría ser incluso más interesante como segmento objetivo. Total. Bueno, la primera pregunta, yo soy un ambientalista y llegué aquí queriendo limpiar el agua de la agricultura. En el camino me di cuenta que la manera de transformar el sistema alimenticio es a través del sabor. Y al mismo tiempo encontramos estas moléculas. Somos los únicos en el mundo que tenemos la patente de estas moléculas. Nos hace muy orgullosos. Eso de mi background. Sobre los mercados, pues tenía las moléculas y lo intentamos poner en diferentes mercados. Y el de embutidos respondió. ¿Por qué? Porque tienen una presión enorme de reducir sus costos. Y por eso eran más flexibles o más abiertos a probar una nueva innovación. Claro que está el mercado de plant-based o productos veganos, pero es chiquitito y se está muriendo cada día. Y yo creo que la solución no es ni ser 100% plantas ni 100% animales, sino algo intermedio que mantenga un gran sabor. Entonces, abierta a explorar otros mercados, pero ahora este fue el que más respondió. Oye Marisa, nosotros, felicidades, nosotros tenemos un fondo que le metemos al agro. ¿Ves algún ángulo del tema? Porque la planta esta de la que hablas, cómo se planta, dónde se planta, necesita mucha tierra, el tema del agua. ¿Nos podrías platicar un poquito de Claro, eso, por favor? es sumamente efectiva, sobre todo para fijar nitrógeno y fósforo del agua en grandes y pequeñas cantidades. Yo empecé este proyecto queriendo limpiar el agua de la agricultura. Entonces es una planta acuática. Imagínense un lirio, pero chiquitito. Ya existe en Xochimilco hace mucho y se llama chicacaxtle. Entonces podría hacerse como un cocultivo, como una cogeneración. Nosotros estamos interesados por lo que te decía del fondo y luego hablaríamos de los 8 millones de dólares, cuánto es el porcentaje de la empresa, ¿no? Perfecto. Super. Gracias. Gracias, expertos. Levantemos, por favor, las paletas. Gracias. Gracias. Y con esto cerramos nuestro segundo bloque. Cada proyecto que vimos hoy nos recuerda que la creatividad mexicana está más viva que nunca y que cuando se pone en acción puede abrir puertas, cambiar vidas y transformar comunidades. Y para cerrar esta jornada con broche de oro, tenemos a un invitado muy especial. Hoy nos acompaña un emprendedor serial, orgullosamente hecho en México, que un día tuvo una idea, la trabajó, la empujó y la convirtió en un proyecto real. Su historia es prueba de lo que pasa cuando la visión, la innovación y el propósito se encuentran con la acción. Nos acompañará Ángel Cisneros, fundador de Saptivia, una iniciativa mexicana que está marcando su propio camino y dejando huella. Conozcamos un poco más de Ángel. Ángel Cisneros es fundador de Saptiva, la empresa que construye el stack de inteligencia artificial que Latinoamérica necesita para dejar de depender de inteligencia extranjera, con control y soberanía. También fundador de la plataforma Twilio, hoy lidera la red soberana que permitirá a la región dejar de arrendar su futuro digital. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, está perfecto el timing, ¿no? Y gracias al secretario Ebrard, a la Secretaría de Economía por marcar el rumbo con el tema del modelo mexicano, ¿no? Es un gran primer paso para empezar a desarrollar la inteligencia artificial en México bajo nuestros propios términos. Soy Ángel Cisneros, no fundé Twilio. Twilio fue la empresa que me compró. Fundé Cubase, Twilio es un gigante de Silicon Valley. Pero lo más memorable, por lo menos para mí, es que nunca levanté capital. Fue bootstrap, puro sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero hoy les vengo a platicar lo que sigue, que es el ambiente, el ecosistema de inteligencia artificial para México y Latinoamérica, que permitirá que cada rincón de la región se convierta en un centro de prosperidad, tanto económico como personal. Vamos a tener nuestro lenguaje, nuestro modelo mexicano, ok, pero si sigue corriendo en infraestructura foránea,
pues no vamos a ser dueños de él. No importa si la infraestructura está en México, pero si las llaves están en el extranjero, pues sale lo mismo, ¿no? Entonces, utilizar inteligencia artificial no es la libertad. La verdadera libertad viene cuando tienes el control total, desde el cómputo hasta las herramientas donde haces todo el despliegue. Las nubes que conocemos, no voy a mencionarlas, no están hechas para México, están hechas para Silicon Valley, están hechas para el mercado norteamericano y nosotros solo nos quedamos con lo que nos queda, ¿no? El talento que tenemos mucho en la región siempre está limitado. ¿Por qué? Porque no hay juguetes, no hay infraestructura y en el peor de los casos el talento se termina yendo a Estados Unidos. Eso pues no queremos que suceda. ¿Cómo lo resuelve Saptiva? Desarrollando el stack AI que la región obviamente no tiene. Son dos componentes. El primero es cómputo distribuido y el siguiente es Frida, nuestra capa orquestadora. ¿Por qué llamo cómputo distribuido? Porque construir un centro de datos toma años. Entonces, eso solamente añade al tema del rezago tecnológico y tenemos que estar esperando quién los va a construir. El tema del cómputo distribuido, nosotros estamos desplegando nodos de cómputo en diferentes partes del país, en Latinoamérica, y cómo los juntamos con nuestra capa orquestadora, que se llama Frida. Y ahí es una plataforma agnóstica, no importa si es AMD, si es Nvidia, si son gamers, lo que sea, todo suma. Y esto nos viene a resolver otro tema en la parte comercial. Entidades, tanto públicas, privadas, ya están buscando sistemas híbridos para no darle toda la data, no importa a qué proveedor. También la quieren tener ellos juntos, ahí en su closet, en su data center, abajo del cajón, donde sea. Saptiva les da la opción de que sea el único punto para conjuntar todo eso, incluyendo los modelos cerrados como OpenAI. Entonces, no estamos peleados con nadie, simplemente venimos a complementarlos. Como que ya... ok. Ok, esto no es una idea. Empezamos en marzo del año pasado y ya tenemos centros de cómputo que, vuelvo a lo mismo, no estamos creando centros de datos, estamos aprovechando, haciendo el deployment de nuestra infraestructura ya en centros de datos. Tenemos un caso muy interesante de un ejército, de un gobierno en Latinoamérica, que de otra manera nos dijeron no hubiéramos podido implementar este tema de seguridad nacional. Tenemos con algunos otros estados desarrollando algo similar, banca, aseguradoras, igual, y si se fijan, no estamos peleados con nadie, somos partners de todos ellos y pues orgullosamente parte del programa hecho en México. Ya el tema de infraestructura tal vez uno lo relaciona con fierros nada más, pero ya estamos acostumbrados a tener nuestra infraestructura en nuestros términos. América Móvil es un super caso, ¿no? Mercado Libre también. El mismo Cubas, mi empresa anterior, teníamos todo el mercado 95/7. Entonces, ahora sigue a hacer inteligencia artificial, ¿no? Nosotros no somos una startup, no somos una empresa, sino que estamos reconfigurando Latinoamérica para el siguiente siglo, que es de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Expertos, ¿algún comentario para nuestro caso de éxito? Sí, yo tengo una pregunta. O sea, lo que estás haciendo es descentralizar en lugar de que esté en una nube particular. Lo está haciendo de alguna manera que cualquier persona o cualquier empresa con excedente de capacidad de cómputo pueda procesar esto. Esa es la segunda fase, porque en esa parte para latencias la tecnología todavía no es suficientemente buena para tener los excedentes. Lo que estamos haciendo es, si por ejemplo hay una fábrica, un centro comercial, yo voy y pongo un nodo de cómputo, literalmente, y se les paga una parte. Pero no es como tal los excedentes ni que esas personas empiecen a agregarlo. Pero como economía de escala, ¿cómo le haces a quien pone un nodo que le va a costar 20 veces más de lo que son estos megacentros de procesamiento que se están haciendo? Los nodos los pongo yo, esa infraestructura es mía. Entonces yo voy y pongo un nodo tal vez $50,000 y empiezo a hacer muchas nubes, pero y todo eso que
Frida. Ahí esa parte, el CAPEX es muchísimo menor a ir a instalar toda esa parte, porque no nada más es poner los GPUs, es poner todo el grid de infraestructura, conectividad. Entonces yo puedo poner perfectamente un nodo distribuido tal vez de, no sé, 500, 1000 GPUs por $1 millón, cosa que no vas a construir ni la entrada de un centro de datos con eso. Está claro. Tu LLM, no entendí muy bien cuando dices full stack, son demasiadas cosas, sobre todo para el uso de capital, aunque todo lo vas a, de alguna forma vas a rentar el espacio, que me parece correcto. Desarrollar un LLM te puede costar 5 o 10 millones de dólares. ¿Es la parte más fuerte de tu proyecto, desarrollar, o la parte de hacer la red soberana? No, es una red soberana, pues son dos componentes, el tema del cómputo y Saptiva, con la parte de Frida, podemos integrar cualquier LLM. O sea, yo no voy a desarrollar mi propio LLM, eso no tiene sentido. O sea, originalmente con eso arranqué Saptiva hace 2 años, esa idea, pero son 500, 600 millones de dólares hacer tu propio LLM y no tiene sentido para el tema del go-to-market, ¿no? O sea, hoy en día las adecuaciones como el que se está presentando para México es hacer un fine-tuning sobre modelos que ya existen, ¿no? Que nosotros ya tenemos un par de esos, el tema mexicano y encima especializados para banca y otro para salud. Entonces, no, hoy en día si tú te metes a Saptiva, dices, ok, quiero implementar inteligencia artificial, tienes ya todas las herramientas, las APIs, los SDKs, con los modelos open source disponibles ahí. Ya, entonces tú ya no tienes que descargarlos y ver dónde los instalas, ya sabes que están corriendo en México en tema soberano. Entonces esa es la parte del stack, es el cómputo y son las herramientas para tú integrarlo como quieras. ¿Y traes aquí a la mesa alguna petición? Digo, yo abierto para platicar contigo, pero no traes ahorita ninguna idea de quiero que inviertan, quiero hacer... Yo siempre estoy abierto a las sociedades, pero no, hoy en día, sí tengo inversionistas. Originalmente mi hermano, que es mi co-founder, nosotros dos el año pasado lo fundamos. Hoy en día tengo inversionistas, algunos ángeles bastante prominentes, fondos del extranjero. Entonces, no hay una petición, pero always fundraising, ¿no? Entonces, pero más allá del fundraising, yo sé que es muy trillado el tema del smart money, pero en nuestro caso sí es. Entonces yo lo que quiero son literalmente socios que nos permitan seguir expandiendo esta red, ¿no? Porque es de mucho impacto, no es tanto de quiero hacer más dinero, ¿no? Es mucho impacto. Con América Móvil me encantaría volver a trabajar. Fui el vendor más grande de América Móvil en mensajería, entonces pues, yo sé que es un gran aliado. Oye, sé que este es un caso de éxito y nos estás compartiendo lo que has construido más que buscar algo en específico, por más que estés always fundraising, ¿no? Y te felicito por eso, pero un poco para complementar el caso de éxito, cuéntanos algunos casos de clientes y las soluciones que has brindado, ¿no? Hablaste por ahí de creo que era un ejército de otro país de Latinoamérica. Entonces, cuéntanos de tus clientes y el tipo de solución que le estás brindando a través de esta capacidad de orquestación que te da Frida. Claro, por ejemplo, con este ejército es un sistema de vigilancia, monitoreo, en situaciones, ¿no? De seguridad nacional. Entonces ellos dicen, yo no le estoy mandando la data al extranjero, y lejos del extranjero no me importa si hay una nube de un hyperscaler aquí en el país, no hay manera que se la pueda dar, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces es donde entra en funcionamiento el stack de las herramientas que nosotros ya desarrollamos. El cómputo específicamente de ellos se los está brindando AMD. Entonces ahí nosotros hacemos toda la carga, todo el entrenamiento con la data de ese ejército en nuestra infraestructura. Cuando se termine la solución se va a implementar, se instala directamente en lo de ellos, pero consumen la inteligencia de Saptiva, ¿sí? Pero la data está resguardada y ellos la tienen. O sea, si mañana sale otra empresa como Saptiva que haga lo mismo y dicen, pues estos me están regalando el servicio o no sé, me caen mejor, literalmente pueden sacar su data, su modelo y todo y se lo pueden llevar a otro lugar. Banca.
Hay empresas que son muy aburridas, que están en el back-end, que seguramente las conoces. Estamos trabajando con ellos, ya son clientes, estamos trabajando el tema de regulación, compliance, toda esa parte para que esté en México, poderlo hacer on-prem y empezar a hacer también otras soluciones que los bancos ya piden. Entonces, como un joint venture para estar haciendo que ellos ya están dentro de banca, nosotros tenemos todo el stack tecnológico, pues a ampliar, ¿no? Entonces, tenemos casos también, hay una empresa que administra, es un SaaS para administrar las suscripciones, membresías de las cámaras de comercio. Entonces, ellos están conectados e hicieron su propio marketplace de puras soluciones AI con Saptiva y ellos las están vendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, expertos, y sobre todo muchísimas gracias a Ángel Cisneros por compartirnos su historia, su camino y esa visión que inspira. Sin duda, escuchar casos como el suyo nos recuerda que sí se puede y que las buenas ideas con trabajo y determinación pueden llegar muy lejos. Les pido un fuerte aplauso para despedirlo. Gracias. Y para cerrar esta jornada tan especial, le damos la palabra a quien también ha sido clave para hacer posible este espacio. Con ustedes el mensaje de cierre a cargo del doctor Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México. Bueno, pues me da mucho gusto estar el día de hoy. Aquí vengo de relevo, de emergencia con Marcelo, que está tomando una llamada. Como ustedes saben, fue un día complicado desde temprano, pero con muy buenas noticias para nuestro país. Y no quería dejar, Marcelo, que hiciéramos varios comentarios de cierre de este bien importante evento. Lo primero, felicitar a todos los organizadores, a toda la gente que formó parte de la organización de este importante evento. Es un evento que pone de manifiesto que en México se hacen bien las cosas, que lo hecho en México sale bien y que podemos ser capaces de crear y generar innovación de alto nivel en el mundo. Aquí participaron gente que está haciendo alimentos para el espacio, gente que está en la punta de lanza en los temas de innovación médica, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que felicitar a toda la gente que participó en este evento. A los expertos, por supuesto, a la gente de los fondos, a la gente que está apoyando a todos estos creadores de buenas ideas, a estas mentes en acción, y cerrar también reconociendo a estas mentes en acción. Decirles que cuentan con todo el apoyo no solamente de los que estamos aquí, de este importante ecosistema, sino del gobierno de nuestro país, que cada vez quiere poner más atención en generar innovación y en proteger los derechos de propiedad de la gente que quiere crear en nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. Enhorabuena. Muchísimas gracias al subsecretario por este mensaje de cierre y sobre todo por abrir este espacio donde las ideas mexicanas toman fuerza y encuentran nuevas posibilidades. Y ahora sí, cerrando con broche de oro, queremos invitar a todas las inventoras e inventores que participaron el día de hoy a que pasen al frente. Vamos a tomar la fotografía oficial de la primera generación hecho en México, Mentes en Acción.